Buenos días, monote. ¿Cómo están esos cuerpos? Buenos días, este miércoles 22 de noviembre. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Recuerden que estamos en Twitch y que nos pueden dejar por el chat sus impresiones, informaciones, cositas que quieran que comentemos, cositas que, bueno, pues de la actualidad, ¿no? ¿Qué quieres? Que le echamos un ojito, un ojardo con esta doble gafa para ver en aumento la nueva realidad. Creo que ya han dicho cosas por el chat. No tengo ni puta idea de lo que han dicho, porque estoy en ciego. Aupa, Cañada, Belida is not Spain. Exacto, ahí no somos España, puta España. Otro día más puntuales en esto de desintegrar y romper España aquí en Radio Monotes. Bueno, así nos gusta arrancar la jornada, pues eso, rompiendo un poquito más España, contribuyendo a su balcanización. Así que el que venga aquí a otra cosa, puerta. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú? Pues fundamentalmente lo clásico, el comentadito a la actualidad, y a partir de las 8 tendremos entrevistas. Tendremos a... Espérate, que creo que es que el que no se oye soy yo. Ahora, vale. Tendremos entrevistas, tenemos en primer lugar a las compañeras de Roller Derby Pirineos, que bueno, este próximo sábado tienen unas jornadas de puertas abiertas y nos adentraremos en ese mundo del Roller Derby que ya nos adentramos en su día y que parece ser uno de los espacios donde más está creciendo, bueno, uno de los espacios, digámosle, en Aragón, donde más está creciendo el deporte femenino, y en cualquier caso, pues bueno, también refrescaremos un poco eso del roller derby porque seguramente se os haya olvidado. Y bueno, y porque también se va extendiendo a lo largo del territorio y no solo es una cuestión de ciudades, y están arrancando, así que seguramente será una conversación muy, muy importante. El deporte no todo es fútbol, y especialmente fútbol masculino. Entonces, bueno, se están dando una serie de iniciativas bastante interesantes en Alto Aragón en torno al deporte popular y ellas son una de ellas, así que charlaremos un ratico y a partir de las 9, lo prometido es deuda, dijimos que el lunes charlaríamos con Gary de Dupla, que este fin de semana están pues primero en Zaragoza y luego en el CSA La Arguilaga de Masalió. Pues hoy, si no pasa nada, los tendremos. Bueno, a partir de las 9. Hoy alargaremos un poquito. Bueno, ya viene siendo habitual que esto se alargue. Entonces, bueno, mientras van llegando las 8 y arranquemos un poco las entrevistas, pues ¿qué vamos a hacer? Pues comentar la actualidad, porque seguramente sea el único espacio donde os informéis, y está muy bien, eso está muy bien. Así que voy a proceder a quitarme las gafas. Bueno, antes de eso, sección publicidad, teletienda, telemonoter, bueno, aquí nos podéis apoyar económicamente. Hay un botoncito ahí de suscribiros, que bueno, por la comodidad de ser de Amazon Prime no pagáis nada, así que nos podéis ayudar sin pagar nada. Si sois Amazon Prime Day, nosotros no vamos a alentarlo, y si no, pues la aportación voluntaria a cada mes nos podéis dar lo que queráis. Y luego, aparte de eso, pues tenemos una hucha, como digámosle, virtual, que se llama patreon.com/radiomonotes,
recuerdo, patreon.com/radiomonotes. Entréis ahí y tenéis distintos formatos de suscripción y distintas, pues eso, capacidades económicas por mes. Entonces, bueno, podéis escoger las que queráis y tienen distintas ventajas. Pues acceso anticipado a los programas, merchandising exclusivo, bueno, cositas varias que a nosotros nos vienen bien, porque luego ese dinero lo destinamos a literalmente hacer fiestas. Hacer fiestas, pero no para nosotros, sino para vosotros. Pues hacemos un directo, vamos a tal sitio. Bueno, pues siempre está ahí ese fondo para poder cubrir los gastos derivados de todo eso. Así que nos podéis ayudar por esa vía. Y si no decís, joder, es que esto de estar pagando me toca las narices, pues también podéis pagar. Pues si te duele pagar, lo siento, no hay otra manera. Ya me gustaría que hubiese otra. Pero bueno, si os habéis quedado con ganas de tener merchandising de Radio Monotes, recuerden, mejor ama Radio Monotes, odia el fascismo, mejor lema para los tiempos en los que vivimos, creo que no existe. La verdad es que aquí fuimos unos linces. Pues bueno, tenéis esta camisetica que si venís a los directos, que bueno, recuerdo que próximamente estaremos en Artieda, la podéis conseguir y ahí en los directos. Y si no, pues nos escribís por DM, por mensaje privado o al mail radio.monotes@gmail.com y ahí lo tenéis. Y también hay de la temporada pasada, este Monotes rollo serie americana, a la cual no le hace falta más promoción porque está en todos lados. Bueno, pues aquí también nos podéis pedir, nos quedan algunas tallas. Bueno, la de antifascismo, digámosle, la de Ama Radio Monotes o del fascismo, también las tenemos en blanco. Así que os escribís tallas, dirección y tal, y lo gestionamos para hacerosla llegar. Y bueno, ahora ya sí, procedemos a la comentadita de la actualidad. Me gustaría hacerlo siempre con estas gafas, sí, pero lo que pasa es que no veo una castaña. Entonces, pues, se me hace que ya dura la realidad aragonesa, como que encima con estas castañas igual es mejor, porque así no la vería. Aragón está muy mal. Todo está muy mal. Pero, ojo, Aragón, escoger el día 20N para derogar la ley de la memoria histórica. Cero pretensiones, o sea, cero dudas al respecto de esto. En fin, de las intenciones de todo esto. Luego que sí, que me llaman fascista, que no sé qué, joder, tío, joder, sobran los motivos, ¿no? En fin, bueno, pues aquí estamos con la actualidad de nuevo, pues la solidaridad con Palestina que no cesa. Y que, bueno, pues la historia aquí es que pues van lloviendo convocatorias. Esta semana hay mucha movilización, hay más pues documentales, charlas, etcétera. Pues bueno, en Saminiánigo este próximo jueves, en la Casa de la Cultura, documental y coloquio Los Olvidados, Palestina, una historia de resistencia, ¿vale? Y con participación de Ibrahim Abiad, de la Casa Palestina de Zaragoza. Charlan Borja, ¿qué está pasando? Pues fue ayer, ya hoy llegamos tarde, pero bueno. Y charlas en distintos barrios de Zaragoza, en Parque Goya, El Gancho, pues dinamizados también por la Casa Palestina y esta campaña de Aragón con Palestina. Pues de nuevo Ibrahim Abiad y Pablo Ijar, pues el 22 de noviembre, o sea, hoy, en Parque Goya, en la Casa del Barrio, y en El Gancho el 24, que será el viernes. El viernes, en la Asociación de Vecinos La Luza del Casco Viejo. Bueno, se van sucediendo, pues eso, las movilizaciones, los actos, los documentales, bueno, todo sea necesario para ver si logramos para este genocidio de alguna manera, aunque ya creo que es un poco irreparable lo que han ejecutado y lo que han hecho. Bueno, el 20N antifascista, las calles son y serán siempre nuestras. Bueno, bien, como horizonte está muy bien. Otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad. Pero bueno, en cualquier caso, este 20 de noviembre, el 48 aniversario de la muerte del dictador, la coordinadora antifascista
de Zaragoza y la plataforma Huesca Antifascista se han echado de las calles 2 movilizaciones que han reunido a 1000 personas y que han estado marcadas por el anuncio del gobierno de Aragón, PP y Vox, de derogar la ley de la memoria democrática aragonesa. Con eso iremos después. Iremos con el espectáculo de decir que esto que no tiene nada que ver, que era una simple coincidencia y que lo que decía Azcón, es que yo no tengo la culpa de que se ponga ese día el pleno, ¿vale? Si hay que hacerlo un 20N, se hace un 20N. Y luego salir ese mismo día ahí a palmear con Vox en rueda de prensa. Entonces, y luego iremos con alguna entrevista que ha dejado. Que vamos, que si no estás en el ajo, si no estás en la idea, dices... si no estás, digámosle, si te estás separando diciendo no es una casualidad y luego participas activamente ese día, pues lo estás dejando bastante meridianamente claro. Pisando fuerte contra el fascismo. Con este lema en Zaragoza cerca de un millar de personas, todas las edades, respondieron a la convocatoria antifascista del 20N. Una movilización convocada por la Coordinadora Antifascista y la campaña por la absolución de los 6 de Zaragoza, que ha recorrido el centro de la capital aragonesa desde Plaza España hasta el barrio de la Madalena. Durante todo el recorrido se han dejado de corear cánticos como fuera fascistas de nuestros barrios. Aquí están los antifascistas, y lemas contra la represión del patriarcado, el capitalismo, y también se ha mostrado solidaria internacionalista con la resistencia palestina, que sufren desde el pasado 7 de octubre una brutal ofensiva del Estado de Israel, una auténtica limpieza étnica. Frente al discurso de lo de la normalización del fascismo, desde la coordinadora llaman a confrontarlo y construir una sociedad que no, donde lo que no quepa sea el miedo. Vivimos tiempos donde el fascismo vuelve a tomar la calle, donde ya no se ocultan porque se sienten legitimados con los pactos donde la derecha, mal llamada democrática, y la extrema derecha franquista gobiernan en decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas. Es el caso de Zaragoza y el gobierno de Aragón, donde incluso 2 declarados franquistas de Vox ocupan altos cargos sin que el demócrata Jorge Azcón los destituya, porque, aunque no lo digan abiertamente, el franquismo está en el ADN también del Partido Popular. Han denunciado en la lectura del comunicado. El nuevo auge del fascismo, que nunca desapareció por mucho que lo intentaron vender desde muchas posiciones, se produce como respuesta a la crisis sistémica del capitalismo ante la posibilidad de que los que no tienen nada de perder se hacen contra el sistema opresor de la clase trabajadora. Por eso el fascismo reorienta la frustración y la rabia de la gente hacia cualquier enemigo visible que la canalice y la aleje de los que realmente ejercen el poder y así sostener el sistema. Advertido por señalar el sistema a través de sus leyes, reprime a quien no acepta su normatividad, a quien decide enfrentarse a los poderosos. En nuestro país hay miles de personas con causas abiertas judiciales, activistas feministas, sindicalistas, artistas, militantes antifascistas y antirracistas, defensores del derecho a la vivienda o defensores de la autodeterminación del pueblo catalán, migrantes, y en nuestra ciudad los 6 antifascistas de Zaragoza. Por eso exigimos una amnistía justa para todas ellas y la derogación de la ley Mordaza. Y que así debería ser, pero creo que no va a ser. Las dos cosas. La ley Mordaza es como, pásame el cubata que esta vez sí, ¿vale? No hay huevos a ponerlo otra vez, creo que decía el Nega en Twitter. Otra vez. Yo diría que las dos no van a ser cumplidas. La amnistía justa debería ser justa para todos los luchadores, efectivamente. Todas las personas involucradas por hacer literalmente algunos sindicalismo. Artistas, militantes, bueno, de todo. Diría que esa amnistía está pensada para otras cosas. Esa es mi humilde opinión, pero habría que abrir ese melón. Ha habido varios intentos, pero no sé yo si están en esa onda. Creo que no. Pero bueno, en cualquier caso, molaría que hubiese una fuerza política que lo abriera esto. No sé. Empieza por S, acaba por Umar. Igual molaría. Lo digo, lo dejo ahí. Molaría que se abriera también esto. No sé. Veremos a ver. También he dejado claro que, como siempre, nos opusimos y nos podemos permitir que sigan imponiendo el relato de todas las ideologías deben ser toleradas. Al fascismo no se le discute, se le combate. Esto que era de Durruti o de... no me acuerdo de quién era. Porque no podemos aceptar como normal una ideología que se basa en el odio al diferente, que defiende los intereses de las clases dominantes perpetuando el capitalismo. Por eso
Han continuado: denunciamos los discursos de odio que señalan culpables, que incitan la violencia, que dicen defender una democracia que solo es legítima si gobiernan ellos, como llamamientos para abortarlo o bien derrocarlo por bajo cualquier miedo. El que pueda hacer que haga hasta la última gota de sangre. Discursos de hablar de un país en el que cada vez cabemos menos gente, enfrentándonos al otro, y en el que se vuelve a normalizar el uso de la violencia como argumento político. El grito unánime de "no pasarán" ha finalizado la movilización antifascista, y aquí pues bueno. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡A los presos por luchar! ¡A los presos por luchar! ¡Todos somos Dios! Y bueno, en Huesca también 200 personas se encontraron en la plaza de Zaragoza, la plataforma Huesca antifascista. Durante el acto se leído, hostia, qué día llevamos hoy, distintos comunicados, colectivo 28J LGTBI de la CNT. También el 20 de noviembre se conmemora también la muerte de un luchador, Durruti, combatiendo el fascismo y la reacción. O sea que en la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, Buen día, ¿y qué pasa? Pues Revijados 10-12, Neufert, buen día a todas y a todes, bienvenidas, vayan pasando. También un 20N, bueno, mismo discurso, el avance también, pues eso, en Polonia, Hungría, Italia, Argentina o Israel. Y bueno, pues aquí un poco las imágenes. Bueno, de hecho yo no recuerdo que en Huesca antes hubiese convocatoria, así que un primer pasito está bien. Sean 200 o sean 50 o sean 20, ¿sabes? Está bien que, bueno, el antifascismo se visualice y esté presente, porque creo que nos va a tocar sudar sangre, sudor y lágrimas. El 20N, tiempo de recuerdo. El 20N también es el día de las personas trans y género diversas, contra la transfobia, si no recuerdo mal. Porque el 20 de noviembre de 1998 asesinaba a Rita Hester en Estados Unidos. Y bueno, Lorenzo González en Arainfo hace un repaso de la situación de las personas trans, de distintos estudios y situación. Y bueno, personas trans y educación no formal, ya afirmamos que detectamos que hasta un 61,11% de ideación suicida, informamos de que el 50% de las personas participantes habían autolesionado y un 16,6% habían intentado suicidarse. En esta misma investigación, una investigación que desarrollaron desde, creo, una plataforma del Estado español, de la Federación, FE-GTB+. Bueno, visualizamos que un 25,7% de las personas trans encuestadas habían sufrido aislamiento, el 23,5% insultos, más de un 12% acoso y el 10,3% ciberviolencia. El día de hoy también es un día de los derechos de la infancia y adolescencia, y por tanto no está más de recordar que en el Estado español contamos con una ley trans y LGTBI aprobada este mismo año, que entre otros datos facilita la vida a una comunidad trans que se enfrenta a una dura realidad. El 53% padecen pobreza y un 55% se ha intentado suicidar. A su vez, el 67% de las mujeres trans sufren discriminación en el trabajo y el 58% de la juventud trans padece bullying durante esta etapa escolar. Acoso y bullying son un cóctel explosivo para adolescentes trans, pero no solo el acoso y el bullying. Debemos hablar hoy de la transfobia en todas sus aristas. Asesina. Hoy acordémonos de Iván, de Eric, de Daniela y de tantas personas trans presentes y ausentes, víctimas de la transfobia, y trabajemos sin fisuras para que los próximos 20 años podamos celebrar la vida en igualdad. Lo digo para los que dicen que
que los derechos compiten, que si estás a una cosa no puedes estar a otra, que la izquierda, no sé qué, queer, woke y su verga, porque siempre están con el mismo rollo. Una cosa es que la izquierda sea ineficiente en avanzar, en ampliar derechos. Podemos estar de acuerdo. O sea ineficiente, digámosle, en plantar cara al capital. Eso podemos estar bastante de acuerdo. Pero creo que se pueden dar las dos batallas. Y que de hecho, como ya charramos aquí con Cristo y su libro que volvemos a recordar, Maricas Malas, creo que si algo ha caracterizado al movimiento LGTBI, ahora diluido, queda claro que es literalmente luchar contra las distintas opresiones y que no hay nada más material que mejorar la vida para que, pues con estos datos, más del 50% padece pobreza y más del 50% se han intentado suicidar. Pues creo que no hay nada más material que hacer una ley para luchar contra esto y abrir estos melones y abrir estas batallas. Y que evidentemente, como charlábamos con Cristo, hay mucho de intento de capturarlo, pero también hay una potencia revolucionaria en esos movimientos que no hay que descartar. Y bueno, pues esto en cuanto al 20N, que el 20N se nos olvidó recordar que era el día contra la transfobia. Y bueno, ¿contra qué? Contra todo pronóstico. Bueno, contra todo pronóstico no, porque, bueno, esto es lo mismo de siempre. La ultraderechista valiente en los titulares, en las declaraciones, la ultraderechita cobarde cuando se tiene que enfrentar al poder. Cuando se tiene que enfrentar. ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de que el Partido Popular había propuesto una normativa para defender la huerta zaragozana y una parte de la estepa zaragozana ante los proyectos de macrorrenovables? Y que bueno, no la protegía, básicamente, porque, claro, la amenaza está ya. Los proyectos ya se han aprobado por declaración de impacto ambiental y uno de los límites para eso era que, ¿no?, proteger para aquellas que no tuvieran la declaración aprobada. Entonces, claro, si ya lo tienes aprobado, es absurdo que hagas, o sea, es no proteger, porque ya se están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo ahí, a nadie contentaba, ni a las organizaciones ecologistas, ni a la oposición, entre ellas a Vox, que dijo que no lo veía normal, que lo que se tenía que hacer era a priori cambiar o dejarlo fuera de la votación, repensar otra normativa de protección y, cuando esté claro, sacarlo adelante. Y la historia es que, bueno, fue a la comisión. El PP salva in extremis la votación de la nueva normativa de energía renovable en Zaragoza. Vox se abstiene y permite que el expediente sea elevado a pleno, donde necesitará 16 votos a favor para salir adelante. La ultraderechita cobarde, que se calientan los titulares, pero luego siempre le salva el culo al Partido Popular. Y los parques eólicos, vale. La abstención en última hora de Vox, que había expresado públicamente sus dudas y tenía intención de votar en contra, ha hecho que el expediente haya sido elevado en pleno el próximo día 30, en el que el equipo de Natalia Chueca necesitará el sí del partido de la extrema derecha. El concejal de Vox, Armando Martínez, ha advertido a los populares de que su abstención no debe interpretarse como una carta blanca y ha asegurado de que si no se suprime el último párrafo del artículo 831 de esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se da cabida a que cualquiera que hubiese presentado un proyecto anterior a la modificación pueda verlo en funcionamiento, votará en contra. Titular de urbanismo, bueno, Víctor Serrano, Chapa Pintura Serrano. Ha marcado que la aprobación inicial es un punto de partida y que todas las aportaciones que se hagan a futuro, que permanecerá información pública, que se permanecerá abierto un mes, serán bienvenidas. Pero es que haces una figura para proteger y no proteges. Entonces, ¿para qué te esperas a que en el periodo de información pública haya mejoras? Hazlo ya está, ¿no?
En fin, el también concejal de infraestructura ha destacado que una vez que la aprobación inicial salga adelante se suspenderá el otorgamiento de licencias, lo que permitirá detener las instalaciones que no habían iniciado su tramitación administrativa y no tenían el visto bueno del INAGA. La oposición, sin embargo, ha cargado dureza contra la inacción de Serrano y le ha acusado de mentir a los vecinos de Movera, una de las localidades que se ve más afectada. El socialista Horacio Rollo ha recordado que Serrano es el titular del área desde hace más de 4 años. Es el presente y el pasado reciente en materia de urbanismo en esta ciudad. Lo que sucede es directamente imputable a su gestión y no gestión. Usted es el principal responsable político del problema que tenemos en Movera. Porque será de allí, de Movera, Horacio, no sé. En esta línea, Suso Domínguez, CEC, la OTAN Común, ha criticado que se haya convertido el territorio de Aragón en una especie de batería para proveer de energía a otras comunidades autónomas y ha afeado al equipo de gobierno que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana no recoja medidas suficientes para proteger el paisaje y la biodiversidad, especialmente la estepa donde vive multitud de especies amenazadas. Deberíamos hacer un esfuerzo para preservarla, ha dicho. Pues bueno, esto es el Partido Popular siempre en esta onda. A trabajar conjuntamente, dicen. Les ha llamado Víctor. Bueno, siempre hace la misma. Las renovables, oponerse mientras renta políticamente cuando estás en campaña. Ok. Después, el mayordomo. Los dos mayordomos, porque al final Vox, la ultraderechita cobarde, les acaba aceptando todo. Les acaba tolerando todo. Pero bueno. Entidades aragonesas se suman en otro orden. Se suman al rechazo de la ley europea en materias primas críticas. La plataforma afectadas por la minería en Teruel se ha adherido al manifiesto de rechazo a la ley europea en materias primas, Critical Raw Materials Act, CRMA, como sea, junto, políglota. Idiomas, querida, ¿no? Que dice el meme, pues eso. Junto con más de 130 organizaciones, y ha enviado una carta abierta al presidente de la Comisión Europea, a la presidenta Ursula von der Leyen, exigiendo la retirada de dicha ley. Rechazar la ley por su desprecio a los derechos humanos y medioambientales, que a su vez sentará las bases para potenciar la industria minera en contra de los derechos del territorio, los recursos hídricos, el turismo y las personas que viven en él. A su vez, la carta también expone que los responsables políticos de la Unión Europea no han visto más allá de la burbuja de Bruselas, haciendo caso omiso a las repercusiones potencialmente catastróficas de un nuevo boom minero con una normativa obsoleta. Como por ejemplo, de estas afirmaciones se destacan diversas instalaciones de residuos mineros que se están proponiendo en el Estado español, en Portugal, en el sur de Aragón, que serían ilegales en países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú. Jodo, pues si ahí serían ilegales, países que a raíz de los accidentes sufridos han endurecido su normativa. Vamos, lo que recuerdan las 130 entidades europeas. La carta advierte que la aprobación de dicha ley europea conlleva la puesta en marcha de acciones legales por parte de las organizaciones y firmantes, ya que se vulneran los derechos de participación pública en la toma de decisiones medioambientales consagrados por la Convención de Aarhus, de la que son parte tanto el Estado español como la propia Unión Europea. Desde la plataforma afectadas por la minería en Teruel quieren además denunciar la proliferación de peticiones de derechos de explotación mineros, de arcillas y arenas en la provincia, sin que nadie del gobierno de Aragón responda a los cientos de alegaciones presentadas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, manifestándose con ello un enorme desprecio a la población y entidades de la zona, a los propios ayuntamientos, y solicitan amparo y respuesta del nuevo gobierno de Aragón ante esta desprotección. Ojalá, pero me da a mí que esta gente está en la misma onda. Engañaron a mucha gente en las elecciones y encima este tema no era trending topic, pero es la misma óptica, digámosle, extractivista, colonialista del tema de las renovables, sin lugar a dudas. En cualquier caso, eso por un lado. Y por otro, que con esto lo que están haciendo es literalmente lo que hicieron lo mismo con el tema de las renovables, de pues pedir contraprestaciones, digámosle, a los estados para darles dinero, y en España pues uno de los requisitos era literalmente que se aceleraran los procesos de implantación de instalaciones renovables. Fue así, ¿no? Esto lo denunció Televisión, todos los llamaron loco, y lo que hacían fundamentalmente era reducir pues todos estos pasos de alegaciones, reclamaciones, información pública, todo eso fuera,
para acelerar los procesos. Y bueno, pues aquí están en la misma onda. Y el gobierno de Aragón otra vez. Luego dirán, es que fueron otros, ¿no? Vinieron los de atrás. Pero bueno, minas, macrogranjas, macroparques de renovables y turistas. De pistón, viene de pistón este modelo. Un modelo tremendo. Hablando de modelos, economía, etcétera. Ya sabéis que aquí tenemos una relación especial con la patronal. Porque, por lo que sea, quieren que les hagan los trabajadores. Por lo que sea. Y están como muy llorones con que es que no hay trabajadores, ¿vale? Vamos a los datos que ellos mismos han presentado esta semana. La patronal ultima un plan para atraer hasta 4.000 personas trabajadoras a la provincia de Teruel. COC-Pyme Teruel reitera las dificultades para cubrir plantillas, sobre todo en hostelería y turismo. Claro, cuando le sacan el titular de alerta peligro, no tenemos trabajadores, ¿de qué te están diciendo que no tienen trabajadores? ¿Vale? Lo dicen ellos, con esto, lo están planteando con sus datos. COC-Pyme Teruel ultima un plan de captación y atracción de empleo que permita cubrir los requerimientos de las empresas de la provincia, que cifran en 4.000 personas, de las que aproximadamente el 60% corresponderían al sector de la hostelería y el turismo. El 74% de las sociedades mercantiles, 60% sector de hostelería y turismo. 60% sector de la hostelería y el turismo. Otra vez, el 74% de las sociedades mercantiles prevé realizar nuevas contrataciones, pero según la patronal se encuentran con dificultades para hacerlo por falta de adecuación de la formación profesional a sus necesidades y las reticencias de las candidatas a la movilidad geográfica y a la turnicidad, una coyuntura que agrava la despoblación. Se encuentra tremendo, ¿vale? El avance del estudio de las necesidades de empleo presentado este lunes en la sede de la patronal, ¿vale? Por Juan Ciércoles. Hay un hombre en Andorra que lo hace todo. Y Jesús Blasco, respectivamente, junto al asesor laboral de ambas organizaciones, Paco Ibáñez, desvela que el tejido empresarial turolense demanda 4.000 personas trabajadoras para cubrir o ampliar sus plantillas, las mismas que hace un año. El 60% para el turismo. Repito, 60% para el turismo. Y ya tenemos por aquí a Silvia, pero está silenciada. Sí, está silenciada. No sé si estás acabando de configurar cositas, Silvia, pero está silenciada. Si nos escuchas. Bueno, mientras van solucionando los problemas técnicos y nos vamos acomodando. Esto es rollo de Pokémon, ¿no? Bueno, mientras no se van solucionando los problemas, si nos escucháis. Bueno, pues continuar aquí los problemas. De ver si despierto un poquito. Ahora. Hola, ¿nos escucháis? Se ha silenciado. Hola, Silvia. Sí. Ahora, vale, perdona. Estaba callada. Es que se había quedado como así en negro y digo, ostras, Estaba silenciada yo misma. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Silvia. ¿Cómo va? Buenos días. Silvia, Sí. ¿y te acompaña finalmente alguien o no? Estoy yo sola ante el Estás peligro. sola, muy bien. Bueno, con Silvia vamos a charlar sobre el primer club de roller derby de, digámosle, el Alto Aragón Pirineo, o como se le quiera decir, ¿no? Pues cuéntanos cómo surgió la idea y cómo van siendo estos primeros pasos. Bueno, a lo tonto, vamos a cumplir un añito desde que surgió la idea. Llevo ya desde hace tiempo, desde hace 12 añitos, en todos los sitios en los que he estado, metiéndome en todos los clubs que hay por España, pero por último entré en las Sicarias del Cierzo,
que están en Zaragoza. Y ahí, claro, yo estaba viviendo aquí arriba, haciéndome hora y pico de trayecto y sufriendo la nieve y todo. Y les dije, bueno, a lo mejor montar equipo en Huesca y el Pirineo no estaría mal. Y nada, hace un añito me arranqué y la verdad que la respuesta fue buenísima. A lo tonto, solo de una convocatoria nos juntamos unas 13 personas y estables nos quedamos al final 9. O sea que no está nada mal, no está nada mal. Muy bien, muy bien. O sea, y un poco porque las sicarias estuvieron para su 20 aniversario, 15 aniversario o algo así, que hicieron una fiesta, no me acuerdo el número, pero fue un aniversario. Sí. Para los que no conozcan el deporte, porque no es muy conocido, ¿en qué consiste? ¿Cómo se juega eso del roller derby? ¿Y cómo es que os lo paséis tan guay? Siempre empezamos con lo mismo, no hay pelota, lo siento. Un poco la pelota somos nosotras. Vale. No, pero es una pista ovalada, se parece un poquito a las pistas de patinaje de velocidad, a lo mejor es más estrechita, más pequeña. Y son 2 equipos, 5 y 5 jugadoras, dentro de las que hay 2 chicas que son las que corren. La función del resto, evitar que ellas pasen, porque cada vez que pasa una jugadora marca un punto. Y se evita de forma legal bloqueándola, tirándola y de maneras muy divertidas en contacto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha sido? O sea, has dicho que en el Pirineo, digámosle, cuando arrancasteis, un poco os lanzasteis ahí a ver lo que... ¿Cómo ha sido un poco la respuesta de la gente? Y bueno, y si eso os ha alentado a ir poco a poco a más. Yo no me lo esperaba, sinceramente. Yo era como el último cartucho, en plan de, bueno, estoy aquí arriba, aquí no hay nada así para... No encuentro pistas buenas, no encuentro rampas. Digo, venga, vamos a lanzar esto a ver. Y a pesar de que en realidad el equipo está formado por personas que cada una está en una punta, fue muy bien, ya te digo, muy bien, mucho llamamiento. De hecho, ahora para el 25, este sábado, que hacemos unas puertas abiertas, ha habido otra vez muy buena respuesta. Entonces, yo estaba así como un poco negativo cuando lo hicimos la primera vez y sin embargo al llamamiento se mueve mucha gente por aquí arriba. Sí, sí, sí. Hay interés Hay mucho interés, sí, 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 sí. O sea que bien. Y de hecho me gusta porque va como resonando, ¿no? Va lanzando la publicidad y la gente, sí, esto del roller derby. Y yo, bien, bien. Se va haciendo. No, el otro día Ángel, por ejemplo, Ángel Garreta publicaba, no sé si lo conoces, si no lo conoces, da igual, no pasa nada. No tengo el placer. No, pero como juntaba varias iniciativas, entre otras la vuestra, ¿no? Y sobre todo vinculado al deporte que, una palabra que no me gusta, pero bueno, deporte femenino que le dicen, es una cosa un poco, pero bueno, en cualquier caso, sobre todo a las mujeres que como que se van creando como más iniciativas cada vez más de deporte popular y no de deporte estrictamente, digámosle, pues el clásico fútbol, baloncesto, voleibol, pues que entre el voleibol pega muy fuerte, ¿no? Pero claro, esa es nuestra lucha también, porque nos ha costado a lo mejor la parte más burocrática. Hablo en femenino porque también, ¿no? Hablando un poco en ese inciso, las personas que estamos hasta ahora de momento somos de género femenino. Ya se sabe que este deporte es bastante inclusivo en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, actualmente somos todas mujeres, por eso a lo mejor el deje mío. Pero es verdad que a nivel administrativo y burocrático hemos tenido que luchar muchísimo por conseguir pista, que es como el sino de todos los equipos de roller derby, y luchar contra, no luchar contra, sino batallar para conseguir horarios y disponibilidad frente fútbol sala, Liga A, Liga B, Liga... Claro, que lo copan todo, ¿no? O sea, lo copan todo, que yo entiendo que bueno, que sea el deporte famoso y estrella, pero claro. ¿Habéis tenido algún contacto con las instituciones? Digámosle, ¿habéis ido a decirles, oye, pues igual necesitamos unas instalaciones? Bueno, igual es pronto, pero no sé, ¿cómo los percibís o cómo...? Aquí arriba, mejor dentro del embrollo que es, porque por ejemplo en Alicante en su momento existieron las Brutal Roller Girls y cuando fui a vivir allí a Elche en concreto, intentamos revivir otra vez el equipo y no encontramos, o sea, nada de apoyo para montarlo, todo eran problemas, tienes que hacer este papel y vas como una pelota de ping pong, de aquí no, pero yo dije, pero vete a dónde. Y aquí la sensación es un poquito diferente, nos hemos dividido a la hora de hacer un poquito de presión y de que estamos aquí, pero la respuesta al final ha sido mejor.
que otras experiencias. Sí que no sé si es porque estamos en este medio rural y las iniciativas a lo mejor tienen un pequeño espacio más de escucha que a lo mejor luego no salen. Exacto. Eso te iba a decir, por lo menos parece que están ahí diciendo sí. Sí que ha sido, ya te digo, desde el año que tenemos hemos conseguido la pista ahora, para esta temporada, que para mí ha sido hasta rápido. Sí, Pero sí. bueno, Bueno, porque en Zaragoza aquello... O sea, encima la pista era de, si no recuerdo mal, mala, de una calidad pésima. Que yo, bueno... Claro, todos han empezado igual, en lo mismo. Cuando estuve en Valencia Roller Derby pasó lo mismo. Patinábamos en lo que se llamaba el tinglado, que ahí iba todo el mundo a patinar libremente y nosotros un poco ahí como salvando un espacio para poder entrenar, lleno de huecos, de socavones, Claro, hasta que finalmente se consiguió una pista y han podido empezar, claro. Bueno, oye, poco a poco. Lo primero es arrancar y que tenga una buena respuesta es muy positivo. Sí. Que te iba a preguntar, no sé si estáis en alguna competición o, bueno, los equipos en Aragón son poquitos, ¿no? Pero no sé si aspiráis a construir una competición aragonesa algún día. Sería, vamos, una maravilla. Nos encantaría incluso que para todo lo grande que es Aragón que existieran más equipos, ¿no? Uno en Teruel, Zaragoza y otro aquí arriba. Sería por lo menos, ¿no? Crear esa liga. Eso sería un sueño, pero es verdad que, claro, de momento somos un equipo muy joven, el nivel es muy variopinto, entonces estamos muy centradas en coger fondo, en aprender, de llamar a otros equipos a que nos enseñen a hacer muchas cositas y ojalá un día poder ponernos ya a competir. Estamos pendientes también de formalizar un poco también toda esa parte más burocrática con la Asociación de Roller Derby Española para incluirnos como equipo, pero bueno, eso está cerquita ya, eso huele ya. Eso ya huele. Porque había un tema de la federación, ¿no? Si no recuerdo mal, que la Federación Española de Patinaje no reconocía. Exacto. Ahora, bueno, hay como una zona gris. Está como la etiqueta por ahí de sí, sois un equipo dentro de la modalidad roller derby, una cosa que ha costado mucho conseguirse. Pero es verdad que, bueno, se crearon normas aparte que no tienen que ver con las del roller derby para poder darle cabida. Bueno, ha habido mucho follón desde el inicio, no ha habido consenso y yo particularmente, a mí me gustaría que existiera un poco de consenso, pero siendo escuchados los equipos, por supuesto, siendo escuchados un poco cómo es la normativa, reflejar cómo es el roller derby como tal y que pudiéramos llegar a buen punto, vamos a ver. Bueno, no hay como abrir, o sea, hacerse grande poco a poco y para que te abran puertas. Eso en esa institución y también en las aragonesas. Desde luego. Es que te encuentras al final con un techo como en todo. Exacto. O sea, te notas creciendo, pero de repente hay tropiezas con algo que no te deja avanzar. Entonces. Y bueno, el sábado, también Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista, ¿qué es lo que tenéis un poco preparado para ese día? Y cómo, bueno, la gente puede, que esté interesado, que nos escuche, que nos vea desde el Alto Aragón, cómo puede acudir. Nada, es simplemente una jornada de puertas abiertas, además aprovechando esa fecha tan señalada y que es un deporte de contacto, un poco, o sea, reflejando de manera simbólica, ¿no?, esa lucha. Y animamos a todas las personas, sepan o no patinar, que vengan, que se inscriban, que se apunten y que vengan a probar. No hay más, no hay requisitos, no hay mínimo, simplemente que nos avisen, la talla mía es la 39 y ya. Vale, o sea, que os escriban por Instagram o por donde sea. Por Instagram, de hecho en la cartelería y en la publi que vamos haciendo especialmente por Instagram, tenemos el correo, el Instagram y bueno, para que aclaren también todas las dudas que quieran. Y lo mismo para la gente igual que no puede acudir a las personas que no pueden acudir el sábado, pero que están interesados, lo mismo para poder participar, se pone en contacto con vosotras por redes, ¿no? Sí. Sí, por redes es por donde más, de hecho, ya te digo, por la red tal, no es por donde más nos movemos y donde más estamos a tope, entonces, por mucho, aunque no podamos asistir este sábado, vamos a estar más que abiertas a
que nos sigan escribiendo y que sigan viniendo a vernos. No hay problema ninguno, no cerramos puertas. Muy bien. Las abrimos, pero no las cerramos. Exacto, hay que abrir. Pues nada, Silvia, muchas gracias. No sé si no te he preguntado por alguna cosa y querías reflejarla o algo. Pues no, fíjate que te traje hasta el arsenal de patines, pero bueno, como ya como ya entrevistaste a sicarias y demás y se conoce un poquito el tema, pues oye, bueno, tampoco, pero también la amiguilla para que la gente lo vaya a ver y exacto. Lo importante es acudir. Sí. Y ahí, ahí tenéis toda la información en vuestras redes sociales y que la peña acuda y que estas iniciativas hagan cada vez más grandes, porque la verdad es que, o sea, no sé, hay muchos deportes muy interesantes por ahí que, pues, por desconocimiento muchas veces y porque, pues eso, pues la gente no lo practica porque, claro, hay gente que nos sentíamos a disgusto practicando fútbol, pero como no había otra cosa, pues... pero bueno, pero que exacto. Entonces, pues bueno, ahora hay otras iniciativas, otras maneras y otras formas y es muy alentador que se vayan distribuyendo. Así que mucha suerte para el sábado. Muchas gracias. Y ánimo para ir haciendo crecer este roller derby Pirineos Sarrias. El nombre está muy guapo, me ha gustado mucho. Bueno, solo quería dar las gracias por el logo precisamente a Mewi, que es una jugadora que siempre ha estado por ahí, nos ha hecho una mano desde el principio de una manera súper altruista y gracias a ello tenemos el pedazo de logo que tenemos. Pues muy bien, Silvia, que vaya muy bien y gracias. Siempre que queráis aquí tenéis las... Muchas gracias por darnos espacio. Bueno, chao, hasta luego. Pues nada, continuamos por aquí. Recuerden, el 25 de noviembre en el Polideportivo Puente Sardas en Sabiñánigo, de 11 a 1. Pues ahí tenéis si estáis interesados, interesadas e interesades en este roller derby, pues participar, sobre todo para la gente del Alto Aragón. En el sur igual te pilla un poco es malo, ¿no? Pero bueno, ya norte, sur, solo falta el sur para tener a que el roller derby se vaya extendiendo por los distintos es que provincias no me gusta decirlo porque ya comemos bastante provincias comemos. Pues eso, el 25 de noviembre allí una mañanica buena que podéis echar descubriendo un nuevo deporte, practicándolo y, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Igual encuentras tu lugar en el mundo. Poca broma, Bueno, esto para después. Tupla para después, a las 9. Pues eso, estamos aquí con la patronal. 60% al sector de la hostelería y el turismo. Lo repito otra vez, no. Que bueno, pues la patronal va a hacer esto. Ha hecho un estudio sobre la necesidad de las personas trabajadoras. Porque era una cosa que se venía repitiendo mucho en la propaganda, pero evidentemente, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía? Que bueno, que había que echar cálculos de cuánta gente faltaba, ¿no? Pues lo han hecho en su estudio, dicen que 4.000 se van a poner a trabajar ahí intensamente para traerlos, y claro, que el 60% de la falta de gente al menos en el sur de Aragón, corresponda a la hostelería del turismo, igual te quiere decir algo. Pero para ellos, los problemas son... El mercado laboral turolense tiene problemas comunes con el resto de España. O sea, a imaginaros a dónde se van para no decir, igual es que pagamos poco y las condiciones laborales son una puta mierda. Mira que lo tienen muy cerca, pero aquí se van a otras cosas. Los problemas comunes del mercado laboral. Porque dices, hombre, si estás criticando las inversiones, puedo entender que digas algo de esto. Pero el mercado laboral, los problemas comunes que le atraviesan son las incertidumbres generadas. Hostia, es que leer esto tomándolo en serio, es que te estás tomando el pelo. Las incertidumbres generadas por la guerra de Ucrania, los ataques de Israel a la franja de Gaza, la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Pero añado que esta situación se ve agravada
por ser una provincia escasamente poblada, en la que el 95% del tejido empresarial está formado por pymes. La necesidad inminente de personas trabajadoras es compartida por las empresas con independencia de su ubicación. Pasa lo mismo en la capital turense, en las localidades más grandes de la provincia y en el medio rural. La falta de relevo generacional, la escasez de vivienda en el medio rural y las dificultades para encontrar mano de obra se suman al desajuste, según el presidente, según Ciércoles, ahí en Andorra hay un hombre que lo hace todo, desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, tanto por la falta de adecuación de formación reglada a las necesidades empresariales y las objeciones de las personas trabajadoras a la movilidad geográfica del empleo a turnos o a jornada partida, argumento. Todo con tal no decir que las condiciones laborales igual son una castaña. O sea, ojo, a Ucrania, la franja de Gaza, la inflación, la despoblación. Y para ponerle, es que las personas trabajadoras están pidiendo cosas que no proceden. Como ponerse exquisitos con la movilidad geográfica y el empleo a turnos o a jornada partida. En fin, que yo luego digo, Ciércoles indicó que aunque el 74% de las empresas turenses prevén contrataciones a corto plazo, apenas recurren al SEPE por ser poco efectivo. Y para esto, pues básicamente van a hacer un plan de captación de atracción de empleos para todos los sectores con los que esperan conseguir personas a poder ser de provincias más cercanas. Aquí como... ¡Dame ese esclavo! ¡Dame ese esclavo! Luchando con Cuenca por un paquete de 50 personas. A la pregunta, creo que estaba por aquí, decía... El presidente de ACPYME Teruel, Jesús Blanco, compartió con el discurso de Ciércoles y destacó que entre los contratiempos que más a menudo se encuentran las empresas que pretenden ampliar sus plantillas se encuentra la sobrecualificación de las personas trabajadoras. Es que esta noticia es un chiste. Me estás diciendo que a la gente le faltan estudios con respecto a la que te pides. Y 2 párrafos más abajo me dices que tienes un problema con la sobrecualificación de las personas trabajadoras. Así como su rechazo a la movilidad geográfica y horarios laborales a turnos. Con la subida de las remuneraciones salariales solo conseguimos que unas empresas quiten empleo a otras. El hecho es que se ha producido un cambio cultural y las personas priman su bienestar personal por encima de su trabajo. Vaya, vaya. Que ya no sois el centro del mundo. Eso es lo que os está pasando. Que ya no sois el centro del mundo. Eso, si le metes en la ecuación la despoblación, que lo único que le ofrecéis a la gente con vuestras condiciones laborales de mierda es la puerta de salida, pues claro que se van a ir a otro sitio. ¿Cómo no se van a ir a otro sitio? Para estar aquí malviviendo, eso sí, más o menos barato con respecto a otros sitios, pero malviviendo con un trabajo de mierda, con unas condiciones pésimas y con un salario de mierda, pues van a otro sitio. Que esta sobrecualificación se valora, ¿no? Me parece de locos que digan que el principal problema está en la hostelería y en el turismo y que la sobrecualificación sea un problema. Ata conceptos. En fin, sentenció Ibáñez que tanto reconoció la empresa necesidad de la conciliación dificulta la ocupación de determinados empleos. Pues, amigos, y una reflexión de que igual, por lo que sea, estáis haciendo mal las cosas, eso no, tampoco, ¿verdad? Bueno, sí, llegó a decir Ciércoles que había que hacer aquí, exacto. Ciércoles puntualizó que de momento descartan buscar contingentes en el extranjero. Estos como los de Sabiñán, digo, qué raro que estos no hayan hecho lo mismo con los migrantes de las islas que llegaron a las Islas Canarias y que los llevaron a Cella y Albarracín. Yo me esperaba una noticia del rollo de ¡venga! ¡Esos moros! ¡Tráelos para aquí para trabajar! Me esperaba eso, pero no han salido. En Huesca sí que lo hicieron. Era como...
La CEO ahí diciendo, hostia, mano de obra barata, venga, dámela. Estos de momento no han salido así. Hombre, con los ucranianos y las ucranianas que venían de la guerra, también. Les ponían buses para que vinieran. Porque esto no lo dirán en una rueda de prensa. No lo dirán públicamente. Pero siempre dicen que la gente del este trabaja muy bien. O sea, que si les ponían buses y les ponían casas, y de hecho, eso sí que lo decían, que les iban a dar empleo, le hace Forestalia, ¿no? Esta gente es así. O sea, no te da nada si no te saca de ti. Y bueno, buscar contingentes extranjeros, dijo que no. Y equiparó esta búsqueda a la realizada desde los años 50 para cubrir los puestos de trabajo de la minería del carbón. Hostia, qué pensamiento de negrero tienes que ser para que esto te parezca una referencia. Cuando, pues, ¿qué les pondrán? Unas chabolitas allí para trabajar, No. Si hay falta de vivienda, ¿qué les van a poner? Un poblado chabolista para que a los que vengan, para que trabajen. De locos. Buenos días. Mira, pues ha dejado por aquí Nancy Wu. Buenos días, soy Silvia de Roller Derby Pirineos, que ha estado antes. Os dejo por aquí las redes por si queréis hacer difusión. Os lo he dejado por el chat o apuntaros @Roller Derby Pirineos. Pues a eso, @Roller Derby Pirineos. Ahí tenéis toda la información, podéis escribir, fisgonear un poco, hacer stalkear, ¿no? Que se dice. Ahí lo tenéis todo, así que ahí el Instagram, bueno, lo hemos mostrado antes también. Así que andavant. Bueno, en Aragón recordemos, aunque a Alejandro no le guste que le pregunten o que le insinúen, es un partido negador de la violencia machista. Pero esto es una cosa que no hace falta demostrar, que ya la dicen ellos, abiertamente. Con su comportamiento, con sus declaraciones, lo dicen. O sea, ¿no? Bueno, ¿cómo se compatibiliza eso? En Aragón ya registran casi 400 llamadas más. Ya registra casi 400 llamadas más por violencia de género. Habrá que empezar a abrir el melón de que la normalización y la socialización de los discursos machistas, principalmente por el partido ultraderechista Vox y todos sus satélites, y el blanqueamiento del Partido Popular, ¿no? La normalización de eso también se produce gracias al blanqueo del Partido Popular. Pues quizás tengan algo que ver con esto. Las peticiones de ayuda crecen en Zaragoza un 17% frente a un 38% en Huesca y un 40% en Teruel. Campeones de esto, madre mía, ¿por qué? Luego el problema es que la asamblea del 8 de marzo ponga unas esquelas recordando esto, y el problema es que lo pongan en una papelera. Ese es el problema. Esa es la máxima preocupación del Ayuntamiento de Teruel. Mientras las llamadas por violencia machista al teléfono del Instituto Aragonés de la Mujer crecen un 40%, ¿verdad? El problema es una papelera. El problema es una papelera. No pienses en una papelera. Vamos a titular el próximo, ¿no? No pienses en una papelera. El gobierno elabora una red de protección a través de la mesa de coordinación y los puntos violeta. Desde la Casa de la Mujer se han dado un apoyo a un total de 844 mujeres y un total de 507 casos nuevos en este año. El Instituto Aragonés de la Mujer ha recibido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 un total de 2.630 llamadas por violencia de género. Son 391 más que el año pasado, cuando se registraron 2.239 detenciones por este motivo. Zaragoza ha supuesto un incremento del 17%, 36% en Huesca, 40% en Teruel. En 1998, cuando se puso en marcha la línea 900, la media mensual de llamadas eran de 80, mientras que ahora rondan unas 360 al mes. Así lo ha explicado esta mañana en el edificio Pirnate de Zaragoza la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Atoñanzas, que ha dado a reconocer los datos registrados por el servicio del IAP en enero de septiembre de este año.
y la campaña con motivo de conmemoración del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los actos del 25N tiene este año como lema: en tu entorno pasa, al recordar a la población que el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años en España han sufrido algún tipo de violencia machista. Más de la mitad. Pues bueno, que están gobernando con la gente que está negando esto, ¿eh? Que hace chiste, que hace mofa. Están gobernando con esa gente. No lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca porque aquí parece, que está todo bien, todo normal, ¿no? Pero no es. O sea, los que se llenan la boca de hablar de normalidad democrática, ¿no? Del Estado de Derecho, no sé qué, albergan en sus gobiernos gente que está negando esto. Hablando de esa gente, bueno, ya lo dijimos, había lío en Huesca, chup dentro de Vox. Pues bueno, Antonio Laborda, que hasta hace unas semanas, meses, fue portavoz, pues dejó de serlo antes del pleno aquel de no te apruebo, que eran unas ordenanzas fiscales o alguna cosa de esas, de te apruebo, no te apruebo, la ultraderechita cobarde, que siempre va diciendo, qué gallitos se ponen delante. A la hora de las votaciones acaban votando el qué, siempre lo mismo. Siempre acaban salvándole el culo al Partido Popular. Al final es como, bueno, pues ha dejado Vox y pasa al grupo mixto. Y bueno, pues por la presente informo, ante el nulo apoyo recibido por parte de la Dirección Nacional de Vox, Cortes de Aragón, la Comisión Gestora Provincial y mis compañeros, vamos, le han hecho un bullying de 3 pares de narices a este señor, lo han dejado apartado. Y mis compañeros y tras ser relevado del cargo de portavoz, no poder acudir a ninguna comisión informativa, así como ser sustituido de todos los cargos posibles y toda la información del ayuntamiento, me veo en la situación de abandonar el partido político Vox y continuar como concejal en el ayuntamiento de Huesca como no adscrito, formando parte del grupo mixto. Fui afiliado, presidente provincial, portavoz y concejal del grupo municipal de Vox durante la legislatura anterior y candidato de esta nueva legislatura y portavoz hasta ser sustituido. Guardo un gran respeto y agradecimiento a todos los afiliados y simpatizantes de Vox, pues igual no lo debería, pero bueno, en cualquier caso, que hicieron posible que yo fuese concejal, pero guardo también una gran consideración por la ciudad, la institución del Ayuntamiento de Huesca y sus trabajadores que siempre han tenido un trato exquisito hacia mi persona. Agradezco las muestras de cariño, extiendo mi agradecimiento al anterior alcalde, ¡hombre! ¡Hombre! Que dijo que prefería que gobernara el PP con Vox que él con Podemos, Luis Felipe. Luis Felipe, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luis Felipe? ¿Dónde estás? No te has metido ni en el Senado. No sabes con tu amigo, el de la Diputación, el de Canal Roya, A Felipe. Y la actual alcaldesa, doña Lorena Orduña, otra influencer, en fin. Su buen trato y respeto. Así como la prensa y los periodistas, que sirve que ante una relación igualmente de respeto y cordialidad. Por todo lo anterior citado, continuaré, pues eso, que continuará allí. La historia es que, bueno, tampoco mucho riesgo, porque el Partido Popular, si no recuerdo, tiene, la mayoría son 13. El Partido Popular sí tiene 11, o por ahí, en el Ayuntamiento de Huesca. O sea que aunque se vaya al grupo mixto, no les genera porque continúan llegando con los 2 que se quedan, creo, de Vox. Así que, bueno, noticia a medias. Nulo apoyo y se pasa al grupo mixto. Bueno, pues esto, fuga en Vox. Hablando de fascistas, porque, bueno, pueden hacer notas de prensa, les da la neurona. Pero, ¿os acordáis que pillaron en la mani de Ferraz a un tío con una pistola? Un armamento de la Academia Militar de Zaragoza. Que yo creo que no hemos reparado suficiente en el hecho de que una persona que está en la Academia Militar de Zaragoza tenga la capacidad de sacar de ahí armamento. Si eso ya no nos deja loco, no sé, ya que puede... O sea,
de ahí no debería salir nada. Bueno, de momento, novedades al respecto. El ejército ha abierto un expediente al alférez de la AGM, Asociación de Gilipollas, al que se le incautó una pistola en Madrid. Fuentes militares señalan que la Policía Nacional intervino un arma privada que llevaba en el coche y que se dirigía a su casa cerca de la sede de Ferraz del PSOE. El Ejército de Tierra ha abierto el expediente. Bueno, pues eso, ¿dónde está la sede nacional? Vale. Esta intervención se produjo a las 10 de la noche en un control de seguridad del alférez de la AGM. Se trata de uno de su propiedad, de la que se llevaba la guía de permanencia, el documento que acredita la titularidad de la pistola y la tarjeta de identificación personal y profesional, según fuentes de delegación del gobierno en Madrid. Ahora resulta que la pistola era suya. Detallaron que el alférez estudia el 4º curso de la academia y la vivienda de su familia está cerca de la sede del PSOE. Además precisaron que el arma estaba en su vehículo y no pretendía llevarla para participar en la concentración. ¿Qué? ¡Hostia puta! ¿Cómo tendrá que ser esa familia para que los militares digan que es que pasaba por ahí? Es que pasaba por ahí, ¿vale? Estos detalles los han confirmado fuentes militares a Heraldo. Solo te puede dar la risa con esto. Y el alférez tendrá que declarar ante los responsables del ejército de tierras, incluirán el expediente que se realice. Asimismo, insistieron que no se trataba de su pistola oficial, que le corresponde como miembro de AGM, porque no la puede sacar de institución y tiene que dejarla en la armería. O sea, aquí están quitándole hierro al asunto. Está alférez de 23 años. Tendría licencia de armas tipo A para uso privado y dispondría de la autorización para utilizarla. No ha hecho nada malo aunque se haya confundido en llevarla. Además llevaba la pistola en el coche, señalaron las fuentes militares, quienes conocen al alumno en la academia. ¿Cómo tiene que ser la familia? ¿Cómo tiene que ser esto para que una institución militar haga tantos esfuerzos en limpiarte la carita? ¿Cómo tiene que ser? En este sentido, pues bueno, el expediente disciplinario y al ser alumno de la academia, sanción, pues multa de 15 días, arresto 30 días, expulsión del centro docente de la AGM. Aún así, la aplicación de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana podría suponerle también una sanción en la parte civil. Después de la intervención del arma, el alumno de la AGM quedó en libertad. Pasaba por ahí, nada, circulen, no hay problema, pasaba por ahí. Un militar con una pistola al lado de la calle Ferraz, pero porque su familia vivía ahí, ¿vale? Su familia vivía ahí. En fin, de locos cómo está esto. Y bueno, ya vamos con la parte que a todos nos gusta, con la que habéis venido a vivir. Jorge Azcón, Azconetti, que no ha tenido en todo este tiempo de crisis de salud pública en Tarazona, en la comarca del Moncayo, no ha tenido ningún tipo de preocupación por, yo qué sé, ir a visitar al territorio, preocuparse por cómo lo están viviendo los vecinos, el tema de no poder utilizar agua del grifo. No sé, un mínimo de empatía. A eso sí, viene la Constitución, viene el puente de la Constitución, hay que hacer algo. En Zaragoza ya, pues banderas con luces a casco porro, pues el gobierno de Aragón cómo se va a quedar atrás, ¿vale? Entonces se han sacado de la manga, claro, unos premios. Van a hacer unos premios en la jornada previa del Día de la Constitución, ¿vale? Que, claro, son de uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros, que es de Tarazona. ¿Y a dónde se fue a presentarnos? Pues a Tarazona. Porque a preocuparse antes, hacer una visita, ni que fuera para calmar ahí un poco el asunto. No, para eso no. Ah, coño, pero para presentar unos premios, ahí ponme el primero. Y esto es lo que han presentado. Porque Gabriel Cisneros es uno de los 7 padres de la Constitución.
que por desgracia hoy algunos pretenden enmendar y boicotear. Y desde el Gobierno de Aragón, como he repetido de forma reiterada y además de forma rotunda, vamos a luchar frontalmente contra esas injusticias, contra todo lo que considere romper el principio de que los españoles somos iguales independientemente de la comunidad autónoma en la que vivimos. Una de las líneas de acción va a ser reivindicar el legado de aquellos como Gabriel Cisneros que construyeron una democracia plena y próspera de la que todos nos sentimos especialmente orgullosos. Queremos anunciar que es de justicia que Gabriel... Premios sí, porque viene la Constitución. Preocuparse por los problemas de la salud pública, no, ¿vale? Mensaje, hemos captado el mensaje, lo tenemos claro, ¿no? El mensaje. Bueno, esto luego fue a hacer una visita al método para evitar lo de los protozoos que han tenido que poner en la potabilizadora de Fallón. Bueno, la van a poner en todas, pero bueno, también fue a eso, ¿vale? Una vez ya se había pasado. Es un cobarde, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nada, no descubrimos nada nuevo. Pero yo me pregunto, ¿no? Con lo que hemos visto estos días, ¿no? Para defender la igualdad de esos aragoneses, igual hay que empezar a defender cositas que están en el estatuto, ¿no? Para darle un homenaje a Gabriel Cisneros, igual lo mejor, en vez de bramar contra los catalanes, en vez de bramar contra los vascos o con el que pase por ahí de turno, igual está bien presionar para que se cumpla un precepto constitucional como son los estatutos de Aragón, ¿no? Que hemos visto que la bilateral no se reúne, que hemos visto que está la cesión de la Caja de Seguridad Social pero no se hace, competencias que aún hay pendientes, el financiamiento, ¿no? La financiación autonómica de Aragón. Eso igual es defender más la igualdad de los españoles, ¿no? En su lógica, y de los aragoneses, ¿no? Antes que hacer premios y ir de manifestación, ir de tal, pero luego a la hora de la verdad, de igualdad nada. Ni antes, ni ahora, ni después. Que por lo que sea, no has caído en eso, Jorge. Chorche, Azconetti, no has caído en que igual tienes que reivindicar que se cumpla el estatuto de Aragón. En fin, en esas estamos. Claro, ya veréis la declaración institucional que se va a cascar para el día de la Constitución. Nacen las apuestas. ¿De qué irá? ¿De qué irá? ¿Vale? Bueno, entonces, eso por un lado. Y luego se vuelve a ver una de salud que ha tenido, pero lo que sí que podemos estar hoy razonablemente satisfechos es por cómo hemos respondido. No hemos querido poner un parche, sino que hemos querido dar una solución de futuro, que es la luz ultravioleta. Asegura de una forma más eficiente que el consumo de agua en los 4 municipios va a ser un consumo de agua seguro. No hemos escatimado medios humanos, no hemos escatimado medios técnicos. La inversión que se ha hecho por parte del Gobierno de Aragón es una inversión que está cerca de los 500.000 euros. Y creo sinceramente que los técnicos de todas las administraciones han hecho un buen trabajo para que el agua que se vuelva a beber en Tarazona, en Los Fallos, en Novallas y en Torrellas sea un agua de la mayor calidad posible. No contábamos con que un protozoo fuera a entrar en el río Keiles, no contábamos con que... No contábamos. No cuentas ahora. La solución más eficiente igual es dejar de contaminar el agua. Dejar de hacer una contaminación intensiva y unas explotaciones intensivas y someter a ese territorio a ese extractivismo lamentable, sin leyes, sin normas. Igual está bien, no hacía falta la luz ultravioleta para eso, tampoco. Pero bueno, eso, como ya han puesto luz ultravioleta, está todo solucionado, ¿vale? En fin, veremos y andaremos.
Esto, estamos en noviembre, la crisis está que creo que es que hasta que no enchufen eso, no van a poder beber agua. Y esto viene desde finales de septiembre. Ahora se ha plantado allí. Ahora. Señor, o sea, literalmente ha estado más veces en Madrid, pero 3, 4 y 5 veces más en Madrid que en un sitio donde había un problema. Porque el consejero tampoco ha ido, O sea, en fin, bueno, la han solucionado ya, dicen. En fin, de locos. Jorge Azcón, en el gobierno, sobre Pilar Alegría, lo dijo aquí, bueno, tenemos más adelante. Me entristece que un aragonés vaya a ser portavoz de la amnistía. Se ha formado un nuevo gobierno, esto es todo lo que tiene que decir. Ha dicho que la llamará para desearle suerte, pero le entristece. Claro, las dos Aragones. Yo apostaría fuerte por esto. Las dos. Están las dos Españas y las dos Aragones. O sea, los dos Aragón. El que apuesta por a tope con España. Es más España y menos Aragón. ¿Qué es lo de esta gente? Por encima de todo, Aragón. Pero siempre por encima de todo Aragón, pero más por encima España. Es lo que les faltó en el... Es que lo tenían en letra muy pequeña y no lo veíais. Pero lo decían, ¿vale? O sea, es que es de locos. Ganar una campaña para ser presidente de Aragón hablando literalmente de cuestiones nacionales. ¿Ahora qué les pedís? ¿Que hablen algo de Aragón? No lo van a hacer. ¿Por qué? Si ya ganaron. Si ya ganaron hablándote de la ETA. De la ETA. Te hablaron de la ETA para ganar las elecciones. Pues ¿de qué te van a hablar ahora? No te van a hablar del FITE. ¿Para qué? Si te puedo continuar hablando de la ETA, pues de la ETA o de las otras cosas, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Y bueno, pues aquí exactamente lo mismo. Premio Gabriel Cisneros. Si es que ya veréis a quién premian con este premio. Es que ya veréis a quién premian. ¡Ay! ¡Qué tardes de gloria! ¡Qué pena! Que esta gente, qué cruz. En fin, vimos cosas de los 100 días de gobierno, pero no vimos este vídeo, no sé cómo calificarlo. Es el típico vídeo. Esta gente intenta aplicar como recursos de marketing de empresas al gobierno, ¿no? Y salen obras maestras como esta. En los primeros días de gobierno no puedes hacerlo todo en los 100 primeros días, pero que las cosas que habíamos dicho que haríamos en los 100 primeros días se hagan. Que ese compromiso que tuvimos con las ambulancias, con el transporte sanitario urgente, se haya cumplido en los 100 días. Había que bajar los impuestos, teníamos que ayudar a la gente que está en el campo mejorando los presupuestos en agricultura, hemos empezado a trabajar en el Plan Pirineos, que era algo muy importante, estamos trabajando en las políticas sociales de la comunidad autónoma. Con un tobogán. Yo creo que era muy importante hacer un tobogán en el Pirineo. 100 días bien aprovechados. Claro, hombre. Joder, 100 días, si tienes un tobogán, estará aprovechadísimo. Sin presupuestos no hay acción de gobierno, ¿no? Y los presupuestos tienen que reflejar qué es lo que quiere este gobierno para los aragoneses. Pues una parte muy importante así. Esta música rollo anuncio Nescafé, ¿eh? Nescafé ahí, épica pero tranquilidad. Épica pero tranquilidad. Ahorrarles impuestos. Queríamos bajar los impuestos. Y el esfuerzo fundamental se ha hecho en el IRPF, en el impuesto que pagamos todos. Es verdad que Aragón es un infierno fiscal y por lo tanto también vamos a bajar sucesiones, vamos a bajar patrimonio y vamos a bajar donaciones. Claro, lo que no te ha dicho es para quién es el infierno fiscal, porque si estás... O sea, lo del IRPF antes a que te va y ya veremos en qué queda. Pero si estás... Los 3 impuestos que dices a continuación son todo de gente rica. A la gente que le preocupa es la gente que tiene propiedades, que tiene una herencia, que
a la gente que le preocupa esto. Pero tiene que haber un equilibrio entre bajar los impuestos y que los servicios públicos se presten con la máxima calidad. Por eso, las políticas más... Pues a ver, cuéntanoslo, ¿cómo se hace eso? Más importantes del gobierno de Aragón, la educación, la sanidad y las políticas sociales, todas ellas van a subir más de un 10% cada una. Son los presupuestos en los que bajamos los impuestos, en los que invertimos en las políticas para la gente, en las políticas sociales, educativas y sanitarias más que nunca, en los que invertimos en las infraestructuras, en las carreteras, en nuevos equipamientos y además en el que no dejamos la deuda para nuestros hijos. Unos presupuestos sociales, unos presupuestos justos, unos presupuestos... A ver, ¿qué más le puedes meter a los presupuestos? ¿Qué más le puedes meter a los presupuestos? Para todos. Hostia, lo tienen todo, ate con todo, está bien Las fotos... Una vez que tenemos aprobados los presupuestos, hay que tener una visión a mayor largo plazo. Y es verdad que las prioridades tienen que estar claras, no solamente en los presupuestos, sino en la acción de gobierno. Yo creo que solamente generando riqueza se pueden hacer políticas para todos. Si no sabemos que la economía es el motor fundamental que tira de las sociedades, nos estamos equivocando. Si queremos tener políticas sociales, si queremos tener políticas educativas, si queremos tener políticas sanitarias, tenemos que poder pagarlas. Y por eso necesitamos que haya más empresas, que haya más empleo, que haya más riqueza, que invierta. Aragón siempre ha sido una sociedad en la que el peso de la industria ha sido mayor que en España. Ese es el camino, hacer que haya más empresas, que consigamos crear empleo de mayor calidad para que, recaudando impuestos, podamos pagar las políticas que son de todos. Para que podamos pagar las políticas que son de todos se quiere referir a rebajar de impuestos para el resto. Bueno, pues esto, a sacaron hasta logo, hasta logo. Bien. ¡Wow! Aquí, el simbolito de los dientes de gobierno, que dices tú, a ver, Aragón tiene, ¿no? 4 barras, ¿no? Porque hay una bandera España ahí, han fusionado ahí un rollo bandera España. Bueno, en fin, el simbolismo de esta gente. Pues esta, la propaganda de los 100 días de gobierno ha sido una campaña como muy intensa, con muchas entrevistas con tal, y que las que caerán, por supuesto. Y bueno, pues entre otras, pues pasó por la rebotica. Atentos a... Vamos con lo del tema de la ley de memoria histórica. Atentos al inicio de la entrevista. En Aragón, si le pido que se ponga nota del 1 al 10, ¿qué se pone, señor Azcón? Lo he dicho varias veces. Digo, a mí eso de ponerme nota no me gustaba antes y no me gusta ahora. Yo creo que poner nota tenéis que hacerlo los periodistas, la opinión pública, ¿no? Pero yo ponerte nota a ti mismo, ¿no? Pues no es algo que haya hecho nunca. No era lo que estaba haciendo en el vídeo anterior, pero bueno. Convence demasiado. Estamos satisfechos. Estamos razonablemente satisfechos del trabajo que hemos hecho. Es verdad que cuando tú inicias un gobierno en pleno mes de agosto, llevas 100 días, pues no solamente tienes que poner en marcha nuevas políticas, sino que además tienes que conformar un equipo. Y eso se hace trabajando duro. Es verdad que... ¿Dónde está el director del INAGA? Que lo vea yo. ¿Dónde está? ¿Ha venido ya? ¿No? Durante estos 100 días creo que se han hecho muchas cosas y creo que el equipo ha respondido razonablemente bien y por lo tanto estamos razonablemente satisfechos. Pues una de las cosas que se hace justo hoy o que inicia su gobierno son los trámites para derogar la ley de memoria democrática. Coincide justo con el 20N, aniversario de la muerte del dictador. Oiga, ¿ha sido esto casualidad perversa o capricho de Vox que usted le ha concedido a sus socios? Bueno, vayamos por partes. ¿Sabes qué pasó en un 20N ahora recientemente en la democracia? Bueno, me acuerdo del 20N. ¿Se murió Durruti? Clásico, que ya es bastante, ¿no le parece? Zapatero convocó unas elecciones. ¡Ah, amigo! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Esa no te la esperabas. Dice, ¿sabes lo que pasa un 20N en democracia? Que Zapatero convocó unas elecciones. Hace 12 años que Rodríguez Zapatero convocó unas elecciones que se celebraron en el año 2011 y que finalmente Mariano Rajoy acabó ganando con mayoría absoluta. Yo no creo que Zapatero convocara unas elecciones. Estábamos celebrando eso. Hace 12 años pensando en el 20N, ¿no? Yo creo que Zapatero, Franco... Todo. Las cosas del 20N hoy en democracia se acuerdan los nostálgicos, de uno y otro lado. Es decir, yo creo que no tiene sentido que alguien pueda pensar, además de que, por cierto, el registro
de la iniciativa para cambiar la ley de memoria histórica no se hizo hoy, se hizo el viernes pasado. O sea, decir que al final no es hoy cuando se iniciará el trámite parlamentario, sino que se inició ya el viernes pasado y por lo tanto no tiene nada que ver con esa fecha que para mí es una más en el calendario de la democracia. Es una fecha más en el calendario de la democracia. Esto, según como lo leas... amigo, una fecha más en el calendario de la democracia. Bueno, pero su planteamiento no tiene nada que ver con la fecha porque los trámites se hicieron el viernes. Entonces dices, bueno, pues si los trámites se hicieron el viernes, lo normal, ¿no? Cuando se hacen este tipo de iniciativas es hacer, pues el anuncio el viernes, ¿no? Si lo haces el viernes, lo anuncias el viernes. ¿Y qué hicieron? No. El lunes ahí estuvieron. El lunes, los dos, Zipi y Zape, los dos portavoces de PP y Vox, Zipi y Zape, para que luego digan, no, tú te puedes intentar separar, ¿vale? Pero, tú decides cuándo te muestras simbólicamente, ¿no? Cuándo te pronuncias. Si tú quieres evitar que esto se asocie con el 20N, pues lo último que haces es hacerlo el 20N. Y si como dices por la mañana es que el trámite se hizo antes, lo normal es hacer la declaración ese día, ¿no? Pues no, se esperaron al lunes a hacer la declaración, pues. Entonces aquí alguien miente. O nos están tomando por gilipollas. Otra vez, one more time, ¿vale? Porque el lunes... PP y Vox derogarán sin debate en febrero la ley de memoria aragonesa. Sin debate encima, ¿vale? Bueno, que eso luego ya entraremos. Pero si te quieres desvincular de eso y nos estás contando que eso es otro rollo, no te esperas a ese día a hacer la rueda de prensa. ¿Por qué no la haces el viernes? Que es cuando haces el trámite. No. Se esperaron a ese día. Los portavoces parlamentarios de PP y Vox anuncian que Presidencia trabaja en un plan extraordinario de memoria democrática que tomará algunas propuestas positivas de la ley actual. Que esa es otra. Esto lo van a derogar, pero no habrá ley. O sea, claro, que lo que sucede para derogar leyes, generalmente, o al menos tengo yo entendido, y si hay algún experto de esto que me diga que no, que si lo pueden hacer entiendo que es porque se podrá hacer, no habrá ilegalidades de por medio. Pero bueno, creo que lo que es la reforma laboral, lo que sucedió básicamente es, se cambió una norma por otra. Entiendo que habrá normas que se puedan hacer así y hay otras que igual, por lo que sea, porque igual no son tan esenciales, porque igual no te puedes quedar con sin ley del trabajo así como así. No lo sé, lo desconozco, pero entiendo que, ¿no? Generalmente cuando se hace una derogación es porque se reemplaza por otra cosa, para que no se quede sin ley, eso, ¿no? Esa es la... Aquí no van a hacer eso. Aquí lo que van a hacer es derogar y luego ya si eso, Presidencia ya está haciendo alguna cosa, ¿vale? Y presentaron una ley de memoria. Los trámites han iniciado un 20 de noviembre, la rueda de prensa conjunta, lo que ha solventado a la izquierda por el aniversario de la muerte de Franco, aunque PP y Vox lo justifican en el azar de los ritmos de la actividad parlamentaria. Entonces, ¿en qué quedamos? El azar... se hicieron los trámites el viernes. ¿De qué argumento nos tenemos que fiar? ¿De qué razón tenemos que escoger? ¿No? El presidente de Aragón dice por la mañana, no, las cosas se hicieron el viernes. Solo los lunáticos, los fanáticos, se preocupan de estas cosas. Hacen la rueda de prensa anunciando que los trámites se inician un 20 de noviembre y que se debe al azar. ¿A quién tenemos que creer de los dos? ¿Al presidente del gobierno? ¿O el presidente del gobierno nos está metiendo una choriceada de 3 pares de narices y nos está engañando? Porque aquí vienen a anunciar Zipi Zape, Ledesma y Morón que se inician los trámites. El gobierno del PP ha dado el primer paso para derogar la ley de memoria histórica, al tramitar en las Cortes la propuesta para iniciar el proceso. Un hito más en el pacto de gobierno, que suscribieron a más formaciones, y que no tendrá efecto hasta febrero, cuando pasará el pleno pasará por el pleno del Parlamento aragonés. Lo hará sin debate, puesto que el Ejecutivo Autonómico piensa en aprobar la derogación por lectura única, según han confirmado los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Fernando de Ledesma y Santiago Morón, en una presentación
que no ha contado con miembros del gobierno. ¿Qué dices? Si tan valientes sois, ¿por qué os tapáis? ¿No? ¿Por qué no hay debate de esto? ¿Vais a derogar una ley que contó con un apoyo de hace 2 o 3, ¿no? En la legislatura anterior, mayoritario de las cámaras, con muchas formaciones apoyándolo? Creo que el PP se abstuvo. O el PP también estaba metido, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que la vas a cambiar la ley y no vas a hacer ningún debate. La memoria democrática sufrirá un revés al entender el gobierno de derechas que el texto autonómico es sectario y liberticida, ya que conlleva una visión partidista que solo otorga la consideración de víctimas de un bando, ha explicado Santiago Morón. Sin embargo, la legislación nacional seguirá vigente en la comunidad mientras el Ejecutivo... Ah, vale, porque eso es lo que cubre, ¿vale? Prepara su alternativa a la ley formulada por el cuatripartito. Tendrá forma de plan estratégico por la memoria democrática que está siendo elaborada por Tomás Hernández, la turoense de Torrelagárcel, de Presidencia y Cultura. Portavoz de PP no ha dado más detalles ni cuál es la consignación presupuestaria, aunque espera una presentación en breves y buscará la recuperación de iniciativas positivas que pueda tener esta ley, pero desde una perspectiva de todas las víctimas, sin descartar que las exhumaciones de las víctimas vean cortada su financiación. Sí, sin descartar que les van a quitar dinero a las víctimas que están exhumando los cuerpos. Queda coleando la ley de concordia que Jorge Azcón consideró una vía intermedia en esta entrevista en el periódico Aragón. Pa' concordia, la que tengo aquí colgada. Esa es la concordia. ¿Sabes? La fecha elegida para anunciar la derogación el 20 de noviembre coincide con los 100 días del gobierno y con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Casualidades? Coincide con los 100 primeros días de gobierno y con el aniversario de la muerte de Franco. Y para celebrarlo, ¡pam!, me follo la memoria histórica. ¿Te ha quedado claro? Chupito. Chupito de derogación. Solventado a los partidos de izquierda, asociaciones memorísticas de la comunidad, queremos poner en valor la fecha de hoy en la que se conmemoran los derechos de la infancia en su Día Internacional. Ha dicho en Vox el portavoz de las Cortes, Santiago Morón, en el inicio de su comparecencia conjunto al homólogo del PP, Fernando Ledesma. Se ríen de la gente, Pues a ver de aquí a 4 años cómo nos vamos a reír. ¿De qué nos vamos a reír? Santiaguito, Morón, a ver de qué nos vamos a reír. Queda solo un pleno ordinario este año y el plazo para terminar las iniciativas ordinarias finalizaba hoy. El lunes se cierra el registro, por lo que no tiene ninguna previsión, ninguna maldad, sino que es una cuestión del azar. Entiendo que hay muchos nostálgicos que viven del 20N, pero de ambos bandos, por lo que veo, porque la izquierda está más pendiente de construir un muro que de buscar concordia entre los españoles, ha asegurado el Ledesma, que ha definido la valorar hoy el texto para no dejar a las burras posibles interpretaciones. Sin embargo, no se derogará al menos hasta febrero, dado que llevará el pleno el 30 de noviembre para su toma en consideración. Los plenos en diciembre se reservan exclusivamente para los presupuestos y en enero no se celebran. Vale. En fin, y bueno, efectivamente, todo este relatito de la falta de concordia, no sé qué. Bueno, la oposición, pues evidentemente sale un tromba con esto. Pero bueno, aquí ya tenemos a Gary, que no se te ve, no sé si nos escuchas, y estás silenciado. Por si, bueno, mientras se van apañando los temas técnicos. Ay, bueno, pues eso. Que claro, la oposición, pues evidentemente ha salido... dejadnos de tomar el pelo, por favor. No podemos considerar víctimas a unos y verdugos a otros, ha insistido Morón. Claro, no vas a considerar verdugo a los míos. Más propia de un estado totalitario que de un régimen democrático como el que cultivamos en el 78. Claro que sí.
Está clara la consideración de la ley hacia las víctimas, en su opinión tendenciosa hacia el bando republicano, hecho por el que no le ven sentido abrir un debate y de alguna forma compensar a algunos familiares por la pérdida de sus seres queridos en detrimento de las víctimas y la memoria de otros familiares, después de este periplo hasta la democracia. Pues que devuelvan los estancos, que devuelvan los estancos, que devuelvan los estancos, ¿eh? Santiaguito, 40 años sosteniendo a las otras víctimas, alimentando a las otras víctimas, y ahora resulta que el problema es que se hace una discriminación positiva hacia otras víctimas. En fin, sin comentarios, lo de este señor. La oposición sale en tromba. El portavoz del PSOE, Maite Pérez, dijo que la decisión ejemplifica el sectarismo del gobierno autonómico por elegir el 20N para demostrar o para registrar la iniciativa de revocación de la ley de la memoria democrática. No solo es inaceptable, sino una falta de respeto a muchísima gente que tiene todavía en las cunetas a sus familiares y que no sabe dónde se encuentra. Podemos presentó ahí una batería de iniciativas en las Cortes, una justificación para exigir una justificación en la revocación de la ley de memoria democrática que certifica de atentado, de califica de atentado contra los valores democráticos y una reflexión para tratar de evitarlo. Para el diputado de Izquierda Unida asegura que la decisión de iniciar los trámites el 20 de noviembre es un homenaje a Franco frente a los que ha convocado a la oposición democrática. La oposición de Chunta Aragonesista, José Luis Oro, cree que hay que ser muy facha para iniciar la derogación de esta ley justo el día que murió Franco. Considera que podrían haber elegido cualquier otro día para hacerlo, pero ahora han hecho el día del franquismo por autonomía y en explicación es que son franquistas. Y el problema es que el presidente de Aragón te está diciendo una cosa que no es real. Que lo hicieron el viernes. Pero no lo hicieron el viernes. Lo hicieron... Lo hicieron el lunes. Y dieron declaraciones. O sea... ¿A quién pretenden engañar esta gente? ¿A quién pretenden engañar a esta gente? Eso no lo ha dicho la oposición, pero ya lo digo yo. En fin. Pues eso, sin debate. La respuesta, pues, denuncia las relaciones memorialísticas en las más de 10.000 firmas recogidas. A las manifestaciones de este 20N que hemos visto antes. La oposición frontal de partidos y sindicatos. A pesar de ello, el gobierno de Aragón quiere imponernos el relato oficial del franquismo. Otro hito más. Bueno, pues efectivamente vol parlar. Sí, lo que pasa que es adelante, habla, pero espérate. Sí. Es que el problema es que está silenciado, Gary. Está silenciadete. No sé si es porque no te reconoce el altavoz, el micro o qué. Te estoy escribiendo por WhatsApp también. Entiendo que nos escuchas. Pero nosotros a ti no estás silenciado. Nos apareces como silenciado. No se oye. No. Igual, entra ahora. Hola. Continúa silenciado. Si nos escuchas. Sí. Continúa silenciado, sí. A ver si... Hola. Sí.
Ahora. ¿Hola? Espera. Hola. Ahora. ¿Me escuchas? Ahora se oye. Sí. Se te oye doble. Entra como ahí. A ver, ¿habla? Hola. Ah, vale, perfecto. Yo creo que ya está. Bueno, buen día. Muy buenos días. Ya lo siento. ¿Se me oye? Entra doble. No sé qué está pasando. Suena, se repite, hace como eco. No sé por qué motivo ni razón. Ahora ya ni se te oye. Y ahora tampoco. Ahora perfecto. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Joder, pues está como al principio. No sé qué ha pasado. Pues no lo sé. Igual era, yo que sé, alguna configuración o alguna historia. Salir y entrar. Perfecto. Muy buenas. Sí. Muy buenas. Gary, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, aquí de madrugón. Madrugón. Bueno, para los que no te conozcan, eres uno de los integrantes de Dupla. Para los que no conozcan a este grupo vasco que lo está petando bastante fuerte, ¿qué es lo que hacéis? Y bueno, eso, en qué ramas de la música os movéis? Pues hemos visto ahí una definición que nos gusta de aglomerado pop, de agropop. Un aglomerado seguro, porque es como muchas variantes de diferentes músicas. Y bueno, le damos a la electrónica, le damos al hip hop, le damos a guitarra y batería en directo, porque somos dos. Es bailable, es de sudar, en directo sobre todo. Aunque igual el Spotify sea más pop, en directo tiene más rabia. No lo sé. Hay un poco de agropop. Eso es. Tiene folclore vasco también. Está ahí la cosa. Estáis en una onda muy parecida a grupos rollo Zoo, otras propuestas, no sé. También es cierto que ahora como que la música, digámosle, esto es muy general, de las periferias, está como mutando, ¿no? Antes, ¿no? Pues yo qué sé, yo me acuerdo de la época Obrin Paz, Gosa Sorda, ¿no? Fermín Muguruza, Cortatu, etcétera, ¿no? Escapun. Y ahora se está abriendo a otras propuestas. Eso es. No sé si cómo es una cosa que pedía la gente o os lanzáis un poco a la piscina y os ha salido bien la jugada. Sí, yo creo que somos de generación de Spotify, de YouTube, de un montón de música, de escuchar mucha música, de ver un poco lo que pasa en el mundo también. Igual ahora tienes más acceso a la escena argentina, a la chilena y todo eso embotado, pero al final seguimos en el mismo sitio. Los problemas vienen a ser los mismos de siempre, pero lo único que tienes es un estímulo, entonces tienes como muchas más cosas para meter a la olla, pero la olla es la misma. Entonces, vienes a hablar de lo mismo, pero con otro sazón, con de pimienta de India y, ¿sabes? Como que tienes un montón de cosas, pero la cazuela y el caldo es lo mismo. Es el mismo de hace 30 años. Eso no cambia. Porque hay mucha gente de ese, digámosle, vamos a llamarlos boomer, cariñosamente, que es como que consideran que hay géneros que por sí mismos deben de ser como aislados. No tenéis vosotros la misma opinión, ¿verdad? No, claro. A ver, cuando haces música y eres músico y eres productor, porque nosotros producimos y obviamente eres un enamorado de la música y te da igual. O sea, música es música, igual hay cosas que te gustan y cosas que no. Hace tiempo que ya pasamos la barrera del género. No es que este género, bueno, es música. Tú te pones música y ya la disfrutas o no. Nos da igual que sea reggaetón, que sea bachata, que sea rock. O sea, creo que no es demasiado importante eso para nosotros. Vais a estar este fin de semana, digámosle, primero en Zaragoza y luego en el CSA Larguilaga de Guasa León. Nosotros somos muy amigos de ese centro. No sé si viajáis mucho por Aragón, hacéis muchas actuaciones por Aragón. Por Aragón, precisamente, no especialmente. O sea, pero bueno, el fin de pasado estuvimos en Valencia, estuvimos en Barcelona. Ahora pues ya en Palma, Zaragoza y vas a Teruel, ¿no? O sea... Claro, ya que bajas, claro. Ya que bajas y a la siguiente vamos a Madrid, o sea, pues ya nos vamos moviendo poco a poco.
en Aragón, precisamente, pues... No mucho. Bueno, poco a poco. Hay que abrir espacios. Hablando de eso, precisamente, ¿no? El tema de utilizar lenguas que no son el castellano, digamos. Cooficiales, como le quieran decir. No sé si es una... Esta es la típica pregunta del castellano hablante, ¿vale? Yo, aparte de hablar castellano, hablo también valenciano, pero en cualquier caso... No sé si es ¿la habéis visto como una limitación o todo lo contrario, como una... ¿No? Porque parece que ahora hay más atención sobre grupos que hablan, que hacen sus letras en otras lenguas del Estado. Pues, a ver, con eso sí, es como una pregunta que al uso, ¿no? Pues depende. Yo pienso que cuando sales fuera es incluso más auténtico y más, aunque es verdad que chuparte una hora de prácticamente algo que no entiendes, pero la música creo que va más allá de eso. Y luego nosotros interactuamos en castellano, sabemos que yo puedo comunicarme con una canción en castellano y mucho contenido es en euskera. Pero a mí personalmente voy a ver un grupo que están cantando en un idioma que no entiendo nada, pero luego se pueden comunicar conmigo. No sé, a nosotros, personalmente nosotros nos ha abierto puertas. A nosotros. Pero no quiero decir que abra o que cierra. No sé, yo creo que es más la música. Si tu música tiene algo que contar, te vas a abrir camino, aunque hagas música sin idioma. O sea, si lo que haces merece la pena o... Creo que, bueno, el idioma te puede ayudar o te puede desfavorecer, pero al final son tus actos y tu música lo que va a definir. ¿Crees que eso al menos está cambiando un poco? Que, digámosle, que, pues, yo qué sé, grupos como Zoo, Berricharrak o tal, han abierto como veredas que, bueno, ahora es más fácil transitar por ellas. A ver, sí, claramente sin ellos, o sea, sí que son unos referentes, de repente que Zoo haga el Wizzing Center de Madrid, o sea, son cosas que dices, hostia, ¿qué cojones? ¿Por qué no Berricharrak al Beckham 10.000 personas? Pero bueno, yo en Radio 3, por ejemplo, Radio Nacional, no escucho demasiada música en otros idiomas. Ninguna. Ninguna. No quería yo decirlo, pero... Entonces, bueno, está cambiando en ciertos círculos, pero en otros no. Creo que, bueno, pues es música, no sé. No sé si es una acción casi política, decir, oye, esto tiene que sonar, también no es plural, no es la radio de todo, yo también me gustaría escuchar, ¿no? No lo sé, pero bueno, están haciendo cosas, no sé. Bueno, yo creo que bueno, es verdad que, digámosle, eso, digamos, a nivel institucional, las instituciones... digo institución Radio 3, digámosle como ente público, sí, y tal. Radio 3, las otras ni la menciono. Claro. Radio 3 porque veo que puede haber un chance ahí, que algo ponen, pero claro. Exacto, ahí tiene unas inercias que, en fin, es muy difícil romper muchas veces. Pero por fuera yo sí que creo que está creciendo, digámosle, un movimiento que igual ya no tiene tantos miramientos con eso. Que siempre, en cierta medida, ha estado ahí. O sea, porque... Pero qué sé, conciertos de Cortatu, Dobrin Pass en Madrid se hacían. Pero claro, igual no a la dimensión, ¿no?, que ha alcanzado ahora. Pues bueno, en cualquier caso, y bueno, un poco por la escena vasca, la verdad es que están habiendo cosas muy guapas. Uncha lo va a dejar próximamente, pero Chill Mafia, por ejemplo, más al sur, digámosle, vosotros. No sé si también... esa capacidad de sacar nuevas iniciativas musicales, igual que pasa en el País Valencià, es alguna seña de identidad también del pueblo vasco. Podría ser, a ver, aquí hay mucho musiquero. O sea, aparte de aquí hay mucha cultura musiquera. O sea, de todo tipo, pero musiquera un montón. Muchos sitios de autogestión, muchos sitios de conciertos. En mi zona no tanto, nosotros vivimos en Álava, que es igual con la más tranquila de Gipuzkoa, Vizcaya, Navarra. Pero sí que es verdad que hay mucho musiquero. O sea, bueno, nosotros somos del pueblo de la Polla Records, que te voy a contar. Agurain, ¿no? Entonces, claramente nosotros hacemos música porque en mi pueblo había de repente 15 grupos. La Polla, los Caóticos, los otros. Entonces, claro, nosotros íbamos de pequeño y
Si viviéramos en Zaragoza haríamos surf, pero vivimos en Agurain, empezamos a tocar la guitarra, ¿sabes? Y ya está. Y de ahí estamos aquí, hay un montón de grupos que lo han dejado, otros que han seguido, nosotros pues seguimos porque nos ha gustado. Claramente hay una afición clara, o sea... Hay una inercia, hay también un ecosistema que ayudará, como comentabas, ¿no? Centros sociales, ¿no? Espacios que te permiten también evolucionar. Sí, muchas fiestas que se programan música, o sea, música en directo. O sea, fiestas de donde hay un par de grupillos, luego DJ o lo que sea, pero hay grupos, o sea, los grupos pueden tocar. O sea, podemos tocar. Claro, hay un circuito en Euskal Herria que solo tocando en Euskal Herria puedes... Hay grupos que quieren salir de Euskal Herria para que dormir en casa todos los días, un montón de conciertos, bien, oye, comen bien, o sea, está de puta madre. Siempre está esto de querer salir, obviamente, para darte, ¿no? Para no tocar siempre en los mismos sitios, pero sí, hay movida. Hay movida. Bueno, pues ya vamos a ir un poco cerrando la entrevista. ¿Qué se puede esperar la gente que quiera ir a veros en Zaragoza o en el CSA Larguilaga este fin de semana? Pues un concierto movido, o sea, quiero decir, tú puedes tomártelo como en un segundo plano, apoyado contra la pared, pero en nuestros conciertos nos gusta que la gente interactúa y la gente suele interactuar. O sea, es un concierto bastante... que yo que sé, vas a terminar en el momento pues saltando, yendo para un lado, cogiendo el de al lado, eso va a pasar, seguramente. Bueno, va a pasar, o sea, siempre pasa. No creo que sea la excepción, podría ser. Entonces es un concierto muy de interactuar, de verlo, aunque no te conozcas una canción, como que te vas a ver de repente metido en un show que igual ni querías o igual no te apetecía, pero te va a tocar. Pero te va a tocar. Así lo construimos, para que de repente digas, me cago en Dios. Si me ha salido una botella de sudor aquí sin yo quererlo. Y luego aparte van pasando cosas, pero es un poco eso. Ir bien merendado y con camiseta de repuesto. Y con ganas de mover. Pues muy bien, Gary. Muchas gracias por venir a Radio Monotes. Mucha mierda, ¿no? Que se dice en el gremio, ¿no? Ya no sé lo que se dice. Para el CSA y también para el bolo en Zaragoza. Y nada, hacer bailar a los aragoneses que lo necesitan, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, que vaya bueno. Venga, bueno, y nosotros, pues ya las 9:20. Ahí va los dupla que los Boram este fin de preguntan sobre si repartían sidra y mierda, lo he leído tarde. Un escaldún que se apaguen los altavoces para que no se acople. Ah, vale, pues igual era eso, que no se acople que viene el eco. En fin, hostia, y Aragón existe que diu de todo eso de la memoria. A ver, creo que estaban en la onda de defender la ley. Creo que estaban en esa onda. Pero bueno, ya no me acuerdo. Supongo que cuando... Bueno, claro, es que como va a ser lectura única, no va a haber debate ni mierdas. Ay, qué pena. Pero creo que estaban en la onda de defenderlo, Marc. Creo. Y bueno, sí, este fin de semana tenéis la suerte de tenerlos por allí. Estará todo guapo. Los dupla el 25 de noviembre, este fin de semana, este sábado, junto con Gadugi, que también vienen de Euskal Herria. Se va a liar fuerte, así que hagan el favor y si puedan asistir, porque estará muy chulo, de verdad. Hay que bancar fuerte. Bueno, esto en cuanto a la ley de memoria histórica. Y bueno, hay que recordarlo, recuerda aquí Puello, PP, Vox y PAR no quieren ni justicia, ni memoria, ni reparación, y se ríen de nosotras, derogando la ley de memoria democrática el mismo 20N. El pueblo aragonés sufrió una durísima represión por luchar contra el fascismo, y esta es la represión que el gobierno de Aragón quiere borrar. Y eso creo, este melón hay que empezarlo a abrir y también conectarlo, digámosle, con la despoblación. Es decir, muchas veces se ven a plantear aquí, ¿no? Como que la memoria histórica, que es una cosa accesoria. O sea, se construyen relatos en torno a, digámosle, a la despoblación como una cuestión de servicios, de no sé qué. Y olvidamos y llevamos de la ecuación, o quitamos de la ecuación, que hubo un exterminio sistemático, especialmente en Aragón. Quiero decir,
junto con otros territorios, pero que Aragón es un sitio donde eso fue mucho más intenso. Y que igual también nos tenemos que ocupar de eso y de hacer una lectura sobre eso, ¿no? Y evidentemente pues a esta gente pues a esta gente les suda el huevo y la primera es que no puede haber memoria de ese tipo porque evidentemente fueron de los que vienen al final. Y como decía Robespierre, no sé quién decía, contaba una leyenda que los primeros que mataban eran los viejos tras la Comuna de París, porque eran los que tenían memoria, claro, y la podían legar, ¿no? Tenían memoria de lo que habían vivido antes de la Comuna y después, y la podían transmitir, ¿no? Que no se mataban ni a los jóvenes, ni a los más preparados, ni primero a los viejos, ¿no? Y efectivamente, por el, digámosle, como simbolismo de el poder de la memoria. Y a esas van. Y bueno, claro, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Otro hijo que se va sin poder recuperar los restos de su padre asesinado, Pascual Cansado Pérez, ha fallecido a punto de cumplir los 101 años. No ha podido ver cumplido su más hondo deseo, recuperar los restos de su padre, que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin consentimiento de la familia después de haber sido asesinado en Ateca en otoño del 36. Esto es lo que pasa, ¿no? Esa es otra, que es que no solo se dedicaban a matar, sino que encima bueno, en fin, que encima que haya que pedir que trasladen los cuerpos del Valle de los Caídos. Es de locos. ¿Está bien sacar a Franco? Ok. ¿Está también bien en aprobar una ley de memoria histórica y avanzar mucho para que estas cosas no sucedan? También. Pues si luego viene esta gente con la concordia. La concordia quiere decir que te caes en silencio y que el país, uno de los países con más cunetas, con más muertos en cunetas y asesinados y asesinadas de la guerra civil, pues tengan que esperar a... se tengan que morir sin ni siquiera un mínimo de reparación. Así que bueno, la izquierda también tiene que espabilar. Pero bueno, Izquierda Unida exige a Jorge Azcón que cesen sus actitudes reaccionarias, ultras y franquistas. Cuando se cumplen 100 días del gobierno, la formación de izquierdas denuncia el uso de las instituciones y el afán políticamente agresivo y de ruptura democrática que está caracterizando al gobierno de Aragón. Y bueno, ya lo veíamos en eso, ¿no? En la lectura que hacen, ¿no?, de los 100 días. Nos preguntamos qué va a pasar, hacia dónde quiere caminar el señor Azcón en esa agenda destructiva y demoledora que tiene más que ver con políticas ajenas a los intereses de los aragoneses y las aragonesas, con ese afán políticamente agresivo, duro y de ruptura de puentes democráticos que está caracterizando el accionar político del Partido Popular y de Vox. Bueno, de Vox era lo normal, ¿no? En todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Esto les ha llevado a amordazar, a violentar y a utilizar también las instituciones, como es el caso del gobierno de Aragón. Llevamos 100 días de pérdidas de respeto al pluralismo político, llevamos 100 días de pérdidas de calidad democrática que se pueden ver en el funcionamiento cotidiano de los plenos, en la gestión de los debates, etcétera, ha lamentado. Y es que, al final, tanto pitorreo digo porque parece que digámosle, que nos quieren convencer de que, claro, de esto de inflamar al personal, pues se queda ahí en un sitio y que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Que son 4 locos allí, que están delante de Ferraz, que se calientan un poco, pero ya está, que no va más allá, ¿no? Que ellos no son violentos. ¿Y cuál es el problema? Que ellos esto lo están practicando en las instituciones y que están instalando el mismo ambiente de confrontación y que por tanto también son colaboradores y parte de ese aumento de la violencia política, por no hablar de que la han financiado y la han sostenido sistemáticamente a través de medios de comunicación. Bueno, ya sabemos todos, ¿no? Entonces nos quieren convencer de que el problema no son ellos, cuando es sistemático. Y antes no hacía falta amnistía para reproducir esa violencia, digamos, la institucional hasta en las Cortes de Aragón. Entonces, la izquierda, claro, es violencia, desprecio, ninguneo sistemático. Claro, ¿qué pasa?
hacen un debate, aprueban y dan luz verde a los presupuestos y después van a las comisiones. ¿Qué pasa? Que se pasan a las comisiones a explicarte un presupuesto que ya te lo he explicado antes. Entonces, plantón de la izquierda en la Comisión de Hacienda por la gestión parlamentaria de las Cortes. PSOE de Junta Aragones de Izquierda Unida y Podemos denuncian la tomadura de pelo en los órdenes del día y critican la utilización partidista de Partido Popular y Vox del ritmo parlamentario en las Cortes. El PP defiende la coherencia del orden de intervención en sus altos cargos y asegura que son cuestiones menores. El pitorreo. El pitorreo, claro. Para denunciar... la izquierda aragonesa ha dado plantón al gobierno del PP y Vox en la Comisión de Hacienda que se celebra este lunes con la intervención del director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, para denunciar el rodillo total y la tomadura de pelo que a su juicio es la organización de los órdenes del día y sus asuntos en el debate del Parlamento Autonómico. En la segunda propuesta en unidad de la oposición, es la segunda propuesta en unidad de la oposición, Teruel existe aparte. Teruel existe, ¿dónde lo pones? ¿Dónde me pones a Teruel existe? En el último mes, tras la comparecencia conjunta de los portavoces tras el pleno de 2 de noviembre, donde criticaron el autoritarismo del presidente Jorge Aragón en los debates parlamentarios y la falta de contundencia de la presidencia de las Cortes, Marta Fernández. Desde el PP aseguran que son cuestiones menores y reiteran que es algo que en un momento oportuno, por coherencia y orden, para que el director general de presupuestos comparezca en las Cortes. Precisamente de ahí vino el lío. Los primeros espadas de la oposición denunciaron que la comparecencia del responsable de presupuestos se pidió hace ya 2 meses antes de que intervinieran en sendas comisiones todos los consejeros para explicar las cuentas de los departamentos. Claro, o sea, han explicado antes del presupuesto que haya ido el director general de presupuestos. La gota que ha colmado el vaso, lamentó Maite Pérez, para explicar a continuación en las comisiones. Normalmente se llega a un acuerdo de los órdenes del día de la mesa ampliada donde participan los portavoces. Es una dinámica desde la pasada legislatura que se llega a un entendimiento y cuando el director general no podía comparecer era solo por cuestiones de agenda. Pues ahora, ¿para qué? Es muy grave que los órdenes de día de las Cortes se impongan en el Pignat de allí. Esta comparecencia se debería de haber producido hace mucho tiempo. Marta Fernández es incapaz de seguir con ecuanimidad lo que representa. Ha habido gobiernos del PP o del PSOE y jamás hasta la llegada del señor Azcón se había estresado el comportamiento de las Cortes. Desde su llegada al gobierno ha tomado esas Cortes y controla la institución a su beneficio. Bueno, pueden parecer peleas de patio, ¿no? Pero sí que es cierto que uno esto ya lo puede más o menos demostrar. Teruel existe, no sabe ni lo que va. Ah, pues en la amnistía sí que lo tienen claro, ¿eh? Con la amnistía lo han dejado bastante claro. Hasta los de la España vaciada han sacado un comunicado hablando de ella. Eso sí que lo han dejado bastante claro. En fin, así es. Y bueno, por la gestión parlamentaria en las Cortes, pues este clima se va amplificando. Alejandro Nolasco, a entrevista, no vamos a entrar mucho, bastante aburrida, pero claro, alguna medalla se tienen que colgar con esto de la despoblación. Recuerden, Alejandro descubrió la despoblación y va a solucionarla. Ahora la turra es aplicar el régimen ultraperiférico del artículo 174 del Tratado de la Unión Europea. Teruel sería importantísimo. Van con esa batalla Europa, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema vuelve a ser lo mismo que el de del tema este de las ayudas al funcionamiento. Que dependiendo del mapa que cojas, pues claro, si coges el mapa autonómico, pues Aragón no es una tierra despoblada porque te da Zaragoza, ¿no? Pues viene a explicar un poco eso. Bueno, total movida de Sánchez y los separatistas, por supuesto. Y la cuestión es que yo a mí estas batallas, para que luego lleguen a ser lo de las ayudas, para que acaben en ese mojón. Sí, claro. Este señor, mucho viaje. El viaje a Bruselas, que van a presentar informes de Vox de la ley de amnistía y esta vez, pues, de Beto Tasabre el qué, ¿no? Porque ha vuelto a viajar a Bruselas para tratar esto. Estamos literalmente pagando viajes, porque eso lo pagará la institución. Sí o sí. Eso tiene que estar pagando el gobierno de Aragón, seguro. Y de paso, un acto para el partidico, ¿eh? Los del Falcon, ¿eh? Los del Falcon, los que van con el Falcon en la boca, aquí, que llevan todo el día el Falcon en la boca, resulta
que ir a echar un paseo a Bruselas. Igual, no sé si están tramando algo con Puigdemont. ¿Sabe qué sabe esta gente? Esta gente está muy loca, Jimmy. Y pues veremos a ver. Veremos a ver en qué queda esto. Que yo creo que... No sé, no sé si doy mucho duro. Pero bueno, que algo tiene que vender, ¿no? Hay una pregunta muy... bueno, ha habido una... una de las partidas que más dinero le han metido es al famoso centro de estudios. Es decir, pasamos de 0 a 23 millones literalmente para, en el fondo, hacer un centro de estudios. Hay una partida muy importante para crear el Centro de Estudios Demográficos y Dinamización Poblacional. Ya tiene título. Han detallado el desglose, pero no termina de explicar en qué va a consistir ni cómo va a funcionar. ¿Lo tienen concretado este proyecto? ¿Cómo va a ser? Evidentemente, estamos ahora mismo hablando para ver cuál va a ser la forma jurídica. Tiene que ser una forma jurídica abierta, para que entre, digamos, la mayor cantidad de entes jurídicos posibles, universidades, fundaciones. Lo que queremos es algo ambicioso. Nos dicen que es mucho dinero. Hombre, ¿qué digo yo? Que si hay problemas, me están diciendo que falta fondo de cohesión, que falta dinero para iniciativas grandes, no sé qué. Y la mayor partida presupuestaria es para hacer un centro de estudios. Quiero decir, hostia, es que eres una charlotada, señor. Es que en serio te van a... ¿Cómo quieres que te tomemos en serio, señor? Ha habido estudios aislados, ha habido una cátedra, y yo siempre digo que se ha hablado mucho de despoblación, pero que no se ha hecho nada, hasta que llegó yo. No se ha hecho nada hasta que llegué yo, ¿vale? Pues nosotros nos hemos hartado de oír discursos políticos de despoblación, pero ¿qué se ha hecho ahora mismo? Bueno, no sé. En este centro va a haber gente trabajando 24 horas. Expertos en este asunto, 24/7 trabajando. En serio, que es una fábrica. Es la fábrica de la despoblación. No muchos expertos, algunos, y con colaboración de la Universidad de Zaragoza, de la de San Jorge si quiere, y de otras universidades. Claro que sí, hombre. Vas a quitar a la Universidad Privada de Aragón del chiringuito, por supuesto. Venga, vayan pasando. Por ejemplo, podremos abrirlo a sitios como Castilla-La Mancha y Castilla-León. Ya con el Congreso queremos que vengan gente de otros sitios, que nos expliquen cómo lo están haciendo y que podamos hacer nosotros. ¿Qué dices? Como decía Julián en el último Radio Brotes. Claro, y de Madrid también, porque total, es un modelo de éxito, porque está poblado, ¿no? Es que... En serio, ¿sabes? Yo creo que se lo acaban creyendo. O sea, que creen fuertemente que lo que están haciendo pasará a la historia. Hay que intentar hacer algo potente en este sentido. Hay muchas soluciones que van a tener que ser imaginativas. Igual tiene que haber también un tema de cómo se vendamos fuera, aparte de dinero, de aprovechar el 100% de los recursos que tenemos. El tema es conseguir que la gente venga a invertir aquí y que empiece a dar vida a los pueblos. Y eso no se puede solucionar solo con una cátedra, sino con un grupo de trabajos de expertos que estén 24 horas, 24/7, 365, trabajando en el centro con este fin, 24/7, 365, ahí, soluciones creativas para solucionar la despoblación, 24 horas trabajando. Van a estar 24 horas trabajando. Es que, de verdad, este señor... de verdad, es que no hay por dónde coger esto. Hay días que te quedas sin palabras. Hoy es el día. 24 horas trabajando en un centro de estudios. Mamita. Pedro Sánchez y Aragón, 5 años sin amor. Casi, ¿no? Pues bueno, básicamente lo que hemos comentado antes, ¿no? A ver si Jorge Azcón, tanto que defiende la igualdad, le da por, pues eso. Bueno, claro, no hemos comentado nombramientos de los ministros. Ernest Urtasun, la lucha sigue. Ernest, si nos ves, que no nos verás. Pero de locos, tu carrera de locos. Acaba ministro de Cultura. Cuidado con el viaje de Ernest.
¿Cómo te sientes acabando de las manos de Junts y Esquerra Republicana a acabar de ministro de Cultura, Ay, Ernest. Madre mía, en fin. Pedro Sánchez de Aragón, 5 años sin amor. Estas prioridades de la comunidad están en la renovación del modelo de financiación. Ahí están peleando. La bilateralidad entre el Estado y el gobierno autonómico lleva un lustro sin reunirse, ¿vale? Entonces, a ver, no sé, a ver si le da, a ver si... No dudaría que con los discursitos que hacen en la calle Alfonso, la cosa vaya mejor. Pero bueno, la bilateral sin convocar, el tema del desarrollo estatutario de las competencias aún por transferir, pues ya para otro día. No sé, si dicen pelear por la igualdad de los españoles, igual lo que deben de pelear es que porque España cumpla, solo, cumpla un poco. Con eso ya estaría bien. Hay gente que está llevando mejor, peor, regular, no sé, tampoco estamos haciendo una fiesta del nuevo gobierno, pero... Del llanto de... Hay gente que lo lleva peor, así Heraldo. Del llanto de Yolanda Díaz al mal perder de Irene Montero. Así ha sido el traspaso de poderes. Un poquito de periodismo en mitad de tu machismo, Heraldo. Fantástico, espectacular. No esperábamos nada más de ti. O sea, no esperábamos un nivel muy alto. Bueno, quitando esto, pues bueno, se van conformando los gobiernos. Pues de sumar han entrado 5, Pablo Agustín-Duy, que desde aquí pues yo lo que tengo que considerar que me parece un buen fichaje, sinceramente. Veremos a ver lo que dan un gobierno, porque una cosa es las mentes que pillas o las personas que pillas, y otra cosa es lo que sale de ahí. Pilar Alegría, como ya hemos visto, ya la ha felicitado Jorge Azcón. Esta foto de espectacular. Puf, lo de la amnistía terrorista merece un monográfico. Bueno, y el pleno del ayuntamiento de Teruel. Meleta. Esta foto de espectacular. Supongo será la anterior. O la foto de estos señores ahí en la plaza, en la calle Alfonso. Bueno, aquí hay una lectura. Me parece interesante. Ha entrado Mónica García como ministra de Sanidad. Igualdad ha vuelto a mano en el Partido Socialista. Hombre, por favor. Ahí, bueno, no comments. Y bueno, el resto, pues Pilar Alegría va a ser además portavoz del gobierno. La portavoz de la amnistía. Y bueno, la de Nolasco, sí. Nolasco. Es que Nolasco al contraluz. Al contraluz gana. Las gafas, es que lo tiene todo. En fin. Marcos, @quintoscat. Aparte de eso, pues del nombramiento de Mónica García. Que sí. Que, si no me equivoco, la primera formación de ámbito subestatal que vaya a gestionar un ministerio sea Madrid, dice tanto de España. Es cierto que los comunes ya lo tuvieron antes y no sé si tienen ahora otro. Porque está Sira Riego, Mónica García, Pablo Agustín-Duy, y no sé cuál es el otro. No me acuerdo ahora. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que no es del todo cierto lo que propone aquí Marcos, pero es bastante casual. Porque no ha sido de compromiso, porque no ha sido de chunta aragonesista, porque no ha sido de... ¿Qué más partidos tiene ahí? No había no sé cuántos tipos. Esto es lo que... Urtasun, eso, Urtasun, J. Hostal, exacto, Urtasun. Mi amigo Urtasun, me había olvidado yo de Urtasun, mi amigo Urtasun. Fantástico, espectacular. Hostia. Hay gente que de verdad te maravillas a donde llegan. Pero bueno, en cualquier caso, es curioso que Más Madrid sí que tenga cuota ahí y no tenga el resto, ¿no? Y Izquierda Unida también.
El esperpento con Podemos ya ni lo comento, porque total ya como que da igual, ¿no? Pues bueno, a ver también lo que acaba sucediendo, si Podemos rompe o no rompe ahí. Ya veremos, a ver. Pero creo que es un poco irrelevante. O sea, sus votos no son irrelevantes en el Congreso, pero es un poco irrelevante, digámosle, políticamente. Porque están. El único foco que tienen es este. El montar los pollitos por los puestos de vez en cuando, ya para lo que ha quedado también. Se le veía pinta. Se le veía venir, ¿no? Dirían algunos, pues sí, también, tenéis razón. Pero es casual. Más Madrid, Y os he quitado los comunes, que son Iniciativa per Catalunya, básicamente. Es curioso, ¿no? Que el primer ministerio que se asigna, digámosle, a una formación de ámbito subestatal sea Más Madrid, la que tenga foco. Dice, le llamaban MEMA. Madre, como decía, soy madre, médica y madre, ¿no? Decía. Y ahora pues vais a tener que ampliar. Con esto se han presentado, Y no he sido yo el creador de esto, No me culpéis. Ahora van a ser Memami. Le tienen que meter una, ¿no? Ministra. Le tienes que meter una joder, una sílaba, no. Sí, una sílaba más. Memami. Bueno, más allá de los chistes y estas cosas, es tremendo, El federalismo más federal del mundo, que siempre acaba en el mismo punto. Por algo quería montarse una fuerza regional en Madrid. Bueno, que está bien, que ojalá, prospere y la cosa sea un poco más digna. Y de verdad tengamos todos un poco de federalismo en el cuerpo. Pero no tiene pinta por lo que sea, Y bueno, Ideas en Guerra ha dicho, ha lanzado aquí un posicionamiento, ¿no? Sobre el nuevo gobierno y que más allá de las diferencias que tenga de planteamientos con este think tank, que es un rollo think tank y de los gobiernos progresistas y sus limitaciones y todas las críticas que tienen, porque tienen a cuscoporro. Aquí han dicho una verdad, que no basta con gobernar. A ver si no basta con gobernar. Hay que avanzar. No basta. No es suficiente. Ya os ha venido justo esta. A la siguiente que me da a mí, que ya nos va a dar. Entonces, la tarea de crear poder social. ¡Wow! Crear poder social. Suena ahí muy rimbombante. Pero bueno, que es construir contrapoder, que es construir organización, que es construir medios, que es construir muchas cosas. Entonces, yo tengo mis reservas de que se vayan a preocupar ahora de esto. Pero bueno, se lo van a comer vivos. Es que la gente que hacía las comparaciones con el 36 y decías, bueno, coño, es que en el 36 al menos había una clase obrera algo organizada. Algo organizada para al menos cara a cara contra un golpe de estado de militares con apoyo internacional, etcétera. O sea, claro, que es que ahora estamos en lo que estamos, que yo no sé porque dirán, porque habrá alguno que diga, bueno, igual no, vamos a echar el freno. Porque vamos, que esta gente tiene resortes en el Estado, tiene resortes en los cuerpos militares, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quiero decir, que si dicen que te van a comer, te comen. O sea, que por eso que no solo basta con tener ministerios, basta con gobernar. No basta con gobernar, así de claro. Hay que no solo gobernar bien, sino ser capaces de trascender a eso. Y bueno, históricos del PSOE suenen para derrotar el enfrentamiento de Sánchez. Por desgracia, hemos vuelto a ser una anomalía en Europa. Nicolás Redondo, que por cierto, cada 2x3 está los viernes con José Luis Campos. Basta. Creo que ya no hace falta decir nada más. En fin, pues eso, que somos una anomalía en Europa. Estaba aquí también Cándido Méndez. Cándido Méndez, que
que ha dicho, ha tachado de realismo mágico. Hay gente que de verdad debería dejar hacer estas cosas. Se podría ir a su casa y mejor todos, ¿eh? Que Sánchez pretenda vincular la investidura pactada con numerosas formaciones con el avance social, si bien ha mostrado su apoyo a las 49 páginas de acuerdo PSOE-Sumar, aunque con matices. Claro. Rechaza al mismo tiempo, es que tiene hasta matices en medidas de avance social. Es que, señor, váyase a su casa. Al mismo tiempo, pues eso, rechazando las tres páginas y 3 líneas del acuerdo con Just. Virgilio Zapatero dijo: el gobierno más extremo supongo, de los últimos 45 años. Al señor de UGT también le preocupa el agravio comparativo en cuanto a igualdad de españoles y recalca que la medida solo beneficiará a condenados en Cataluña y no a Andalucía o en Soria, ha mencionado como ejemplo. Bueno, pues hay campañas como lo que hemos comentado, aquí alguna vez, como planteaban el 20N en Zaragoza, ¿no? Para hacer la amnistía más amplia. No sé, Cándido, súmate a eso, ¿no? Súmate a eso. Si no, ¿qué? Boquilla, todo de boquilla. En fin, y ahora ya vamos a ir con el final ya. El Ayuntamiento de Zaragoza... Pepe, te lo recuerdan ahí, por si se te ha olvidado, Natalia Chueca, subvenciona con... Hostia, es que esto... 70.000 euros a una franquicia de polos actualmente cerrada. El paseo comercial La Dulce Zaragoza no existe y la web no tiene servidor encontrado, ha denunciado Zaragoza en Común. El proyecto fue presentado por Inversiones Empresarios Ebro SL en una convocatoria pública de noviembre de 2022. Casualmente, el empresario es pariente directo del fundador de la escuela y despensa, entidad que interpuso el contencioso contra Luis Buñuel. ¡Amigo! En la Comisión de Economía de Zaragoza en Común ha preguntado, pero no ha obtenido respuesta. Como sí, nos dimos cuenta de lo de las hamburguesas, pero hasta que no nos lo has dicho no hemos ido a devolver el dinero. Pues aquí igual. A ver qué pasa con esto. 70.000 euros, literalmente una mierda. Era 70.000 euros para marketing, historias, una campaña, y está cerrado. ¿Y qué pasa con Expensa y Despensa? Que no solo interpuso el contencioso contra Luis Buñuel, sino que además... ¿Os acordáis del pleno extraordinario de la amnistía? De aquella que comentamos, de aquella chorrecienta participación de iniciativas, entidades, etcétera. Básicamente los palmeros, lo de los barman, los toreros, los empresarios, estas cosas. ¿Quién estaba entre ellos? Cibeiro. Ahora tiene la palabra don Pedro Martínez, en representación de Escuela y Despensa. Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días, señores representantes de la sociedad zaragozana, porque ustedes son eso, al igual que sus compañeros diputados y senadores y de otras instituciones, representantes de la sociedad zaragozana y aragonesa, que en su momento les delegó de forma personal la gestión de su día a día. Delegación esta sujeta y condicionada al cumplimiento de las normas de convivencia aceptadas y que sepamos, nadie las ha modificado. Por ejemplo, y entre otras, destacamos el cumplimiento de la Constitución y proteger, respetar y asumir la separación real de poderes que deben ser cuanto menos independientes y coherentes con el mandato recibido. Esta obligación ustedes y sus compañeros la aceptaron libremente, responsablemente y de acuerdo con las propuestas y compromisos que plantearon a la sociedad. Por concluir y aclarar el razonamiento, debe quedar claro, y la sociedad debe tenerlo muy claro, que les pedimos que lo recojan y pedimos que lo recojan en sus propuestas, que no existe la disciplina de voto, ni el mandato imperativo de ningún grupo o, en su caso, oligarquía que se precie. La Constitución en ningún caso la admite ni nada parecido. Así empieza por decir en el artículo 67 que los miembros de las instituciones y Cortes Generales no estarán ligados
por mandato imperativo, ni disciplina de voto alguna. Lo mismo podemos leer en la Constitución francesa y alemana. Después, en otro artículo, en el 79, señala que el voto de senadores, diputados y representantes es personal e indelegable y nunca manoseado, hipotecado ni utilizado. Ténganlo en cuenta, es responsabilidad personal de ustedes. Solicitamos que nuestro ayuntamiento respalde nuestra iniciativa y, por supuesto, que cualquier decisión tomada en nombre de la sociedad no rompa la solidaridad entre comunidades y personas, unidos por la Constitución. Les informamos que en estos días registraremos en las Cortes de Aragón nuestra proposición no de ley en la que instaremos a sus compañeros, los diputados y senadores, en el Congreso y Senado, a que cumplan con su compromiso con la sociedad aragonesa que los puso donde están, de acuerdo con las propuestas y compromisos expresados por ellos y ustedes también, y que quede claro, sin posibilidad alguna de inventarse la validez de cambiar de opinión sin que la sociedad pueda decidir mantenerlos o quitarlos de su delegación. Dicho esto, les instaremos, pues, a que no apoyen con el voto de la sociedad aragonesa a grupos y partidos políticos que en su momento perjudicaron la devolución del patrimonio aragonés expoliado en Cataluña. Estos grupos incumplieron sentencias para ello y por ello fueron condenados por la justicia. Si apoyan a estos grupos, deben asegurarse que los intereses de la sociedad aragonesa están protegidos. Lo contrario será incumplir como servidores públicos a sabiendas de que su decisión es injusta y contraria a la ley. Nada más. Muchas gracias y, por favor, trasladen estas opiniones y, si lo más honesto, por favor, es que permitan a la sociedad que lidere su futuro y decida, vayan a unas elecciones el 14 de enero del 24. Muchas gracias. Básicamente, pues los lleva de palmeros también a estos, a Escuela y Despensa. Escuela y Despensa, que por cierto, telita, ponerse el lema de un revisionista, no un revisionista, de un regeneracionista, ¿no? El señor Joaquín Costa, para luego acabar siendo un palmero del Partido Popular, repartir el mismo argumentario y decir que a ver si hacen elecciones, que lo de Sigena, que si votas con gente que se opuso a lo de Sigena eres un traidor. En fin, pues a esta gente 70.000 eurarios. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin, luego hay una revista, Magas, del Español. Tener patriotismo no nos impide sentirnos muy aragoneses. Bueno. O sea, de verdad, es la señora Natalia Chega, estratosférica. Ha habido por aquí, en Madrid tenemos tradicionalmente lideresas en política. Aguirre, incluso fenómeno fan, Ayuso. y otras muy mediáticas como Carmena o Cifuentes. En Zaragoza soy la segunda alcaldesa. La primera fue Luisa Fernanda Rudi, ya en el 95. Luego fue presidenta de la Comunidad del Congreso. Sigue siendo muy querida. Sí, vamos. Lo que no estoy... Los profesores se acuerdan de ella. Lo que estoy notando estos meses es el cariño de la gente sorprendente. El cariño a veces me abruma. Sobre todo cuando te regalan hamburguesas. Creo que la figura de la mujer alcaldesa que cuida su ciudad y sus vecinos les gusta. Tengo un reto complicado porque Azcón ha sido el alcalde excepcional, al que no le dejaban casi irse. ¡Hostia, pues! Si no dejaban, que se hubiese quedado. O sea, el resto de los aragoneses igual vivíamos mejor. Y el reto de ocupar su papel tenía dificultad. O sea, que se lo hubiese quedado todo para los de Zaragoza. Todito entero. Decimos, no, hay que descentralizar no sé qué. Y nos descentralizan al tipo este, tío. Y, joder, en fin. Y el reto de ocupar un papel tenía su dificultad. Pero he sido acogida con muchísimo cariño de jóvenes y de mayores. Esta se piensa que por los 4 borrachos que estaban debajo de la zona VIP de Quevedo, y ahí aplaudiendo y les hizo un vídeo, se piensa que ya tienen los jóvenes. Así que el liderazgo femenino ha sido hasta la fecha muy bien recibido. Para ti otra pregunta, ¿qué es para usted ser buena alcaldesa? Ser alguien que está muy cerca de sus vecinos, que conoce sus problemas, que trabaja para solucionarlos. A veces no solo los grandes. Cuando hablo de mis retos como alcaldesa siempre
pienso en retos ambiciosos, en hacer crecer la ciudad, en poner mapa. Estos son objetivos estratégicos. Pero hay que gestionar los problemas y las necesidades de cada uno de los barrios, lo que afecta a los vecinos. Que sus calles estén limpias, que funcionen bien los autobuses. Es que... de verdad, es que son un meme. Es que no te puedes tomar a esta gente en serio. Bueno, sí, te lo tienes que tomar en serio porque están gobernando, pero... que funcionen bien los buses. ¿Natalia? ¿En serio? ¿Será Zaragoza la ciudad con más buses ardiendo por habitante? Vamos a echarle... igual, no sé, pero... que sean las calles seguras, hay que trabajar en lo que impacta día a día a nuestros vecinos. En fin. Y luego ha habido una que es como... habla de Zaragoza como una ciudad laboratorio. Que van a hacer un vertipuerto. Habla de la innovación en la ciudad y de no sé qué. Y un ejemplo exitoso. Pues básicamente drones. Están haciendo cosas con drones. Y va a haber un vertipuerto, para transferir, pues hamburguesas. Creo que ha dicho por ahí. ¿Algún otro ejemplo? De ahí, estamos llenos de innovación. Vamos a hacer un vertipuerto para los drones. Como todo el mundo sabe la innovación que necesita una ciudad. Todo el mundo lo sabe. ¿Algún otro? Otra ha sido la distribución a través de robots de mercancías. Por la ciudad ves a pequeños robots, cajas autónomas que distribuyen, por ejemplo, las hamburguesas de los restaurantes. Dios, es que es fantasía. Esta gente es fantasía, coño. ¿Por qué no? Podrías decir paquetes, recados, tal. No, has escogido dos ejemplos tremendos. Primero, repartir hamburguesas en los restaurantes. Con la que se te lió a ti con unas hamburguesas. Igual, claro, ella va. Y las hamburguesas que pilló eran de los robots estos que están por ahí. Abrió la tapa y dijo: ¡hostia, mira una hamburguesa! Ah, que había que pagarla. Igual era el caso. No por lo que se veía en el vídeo. Y luego, lo de los robots. ¿Cómo era esto? Gogo. Los robots de Gogo dejan de entregar pedidos a los zaragozanos. Allá quebrado hasta la empresa. Y la señora Chueca vendiéndolo como un ejemplo de éxito. Otra de las pruebas es DigiCity, que no solo sea cero emisiones en autobuses, sino autónomo. Claro que sí, por supuesto. Siempre ahí. No, los buses mal, cargan, pero que sean autónomos. Que sean autónomos en el arder. Y bueno, Zaragoza y su princesa. Y la princesa. En fin. ¿Cuál es su relación con la oposición? Pues todo mal. Si es que... ¿Cómo es su relación con las redes sociales? Yo creo que con los medios de comunicación siempre tiene buena relación y son fundamentales para dar visibilidad. La relación que tiene que ser buena porque nosotros facilitamos mucha información también. Las redes me encantan. No hace falta que lo digas. Bueno, una entrevista a los anales de la historia. De la estulticia, inteligencia, visión de futuro. Pone de ejemplo a Málaga, cuando Málaga se está gentrificando masivamente. Pues bueno, luego a ver si te dicen, queremos ser Málaga. Pues que luego no te lleves una sorpresa. Vamos a ir cerrando. Mientras tanto, pues aquí lo repasa Daniel Lerín. Y Poyalón de Icuchas, el barrio de las Fuentes, la Zaragoza olvidada del gobierno del PP. Estaba atenta a los barrios, pues parece que no, por lo que sea, parece que no. Tenéis en Arainfo. Y las cosas importantes, si van a pagar la Romareda, ¿por qué no va a pagar Pinilla? Vale, que el Teruel lo está pasando mal esta temporada, pero 75% van a poner el dinero. O sea, a este paso el gobierno de Aragón va a prometer más campos de fútbol que ambulatorios. Y mira que... Y mira, en fin, estamos en eso. Pero, hombre, nosotros aquí alguien decía, hombre, que paguen también el de Teruel, ¿no? Pues mira, pues ya lo han pagado, lo están ahí pagando. Bueno, hoy Aragón, noticias importantes. Por supuesto que no hay Aragón siempre. Los zaragozanos, Juanjo Bona, ganador de
Hot Talent y Nayara seleccionadas para Operación Triunfo 2023. Para que luego digáis, megos, para que luego vengáis aquí de chulitos, que os ponéis unos chulitos cuando venís aquí a Radio Monote a criticar los programas que hacen Aragón TV. Y quién sabe, me está ahí con la risa de la J. Y luego, mira, luego la plataforma. Esta es la atracción de talento que se merece Aragón, ¿vale? Acabar en Operación Triunfo. Hot Talent para acabar en Operación Triunfo. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, pues eso. Que el mundo es nuestro. Que el mundo es nuestro y Hot Talent. Una fábrica de talento aragonés en Operación Triunfo. El ganador y Nayara, que también creo que participó ahí y no ganó. Porque ganador. ¿De esto cuántos han hecho? ¿1 o 2? 1, creo. Bueno, pues ahí pues está en Operación Triunfo. Para que luego digáis. Para que luego digáis. La televisión pública aragonesa. Y más talento. Estas entrevistas de nuevas alcaldías. Con 18 años ya asistía a los plenos y con 22 soñaba con ser alcalde viendo a Carlos Abril Esteban, ¿vale? El nuevo alcalde de Alcañiz, del Partido Popular, ¿ok? Otro obsesionado con las 24 horas del día. Ha escogido la bici para ilustrar esta entrevista personal, ¿vale? Atentos a la foto. A ver si caben más banderas de España en cualquier sitio. Póngame banderas de España en cualquier sitio. La bici yo me la imagino también. Bueno, ahí se atisba ahí un poquito. Igual es roja. Pues igual es como... Tiene la parte amarilla. Todo bandera España. Todo banderas de España. Ha escogido bici para ilustrar esta entrevista personal. En la pandemia... Cuando nos permitieron practicar deporte, un grupo del barrio decidimos salir en bici. Reconozco que no soy deportista y que voy en una bici eléctrica, pero me permite conocer el gran término de Alcañiz con rutas de 50 kilómetros que con una bici normal sería impensable. ¡Me siento muy orgulloso! ¡Pero señor! ¡Que tiene que ir en bicicleta eléctrica! Está reconociendo que se ha comprado una moto. Y se siente muy orgulloso por conducir una moto. Digo, hostia, ¿no? Estabas ahí en la respuesta y dices, y me siento muy orgulloso porque gracias a eso me he enganchado al deporte. No. Se ha enganchado a ir montado en un motor eléctrico. No le ha dado por decir, oye, pues ya que estoy en la bici, pues practico. No. ¿Qué mierda de orgullo es ese? Bueno, en fin. ¿Ahora sale menos? Sí, pero cuando puedo me escapo y siempre en grupo, que es lo bonito, claro. Porque lo que buscas tú en el deporte es llenar las alforjas, campeón. La grupeta, porque la moto te salía cara, has visto que la bicicleta eléctrica también te puede dar lo mismo, que también te puede ser la excusa para irte a almorzar con los amigos, y encima es eléctrica, no haces esfuerzo, pero no es tan cara como una moto, entonces dices, venga... Ducati di Borchato, ¿no? Que dicen los de la sotana, aquí con la grupeta. Aquí, venga, a tope. Antes, claro, como no había bicis, pues no tenías grupo de salida de bicis. Pero ahora como tienes la posibilidad de que sea eléctrica y no pegar ni palo, y estar orgulloso de eso. Es que hay gente de verdad que te abre a dimensiones desconocidas. ¿Qué aficiones tienes? Viajar, ir de compras y estar con familia y amigos. Siempre nombras a la familia, es esencial. Tengo una mujer que no me la merezco. Siempre estos tópicos. Claro que no te la mereces porque no debes de estar en casa. O sea, y también unas hijas, otro padre ausente y unos padres que me apoyan en lo duro y en lo bonito. También es esencial tener un gran equipo, tanto en el ayuntamiento como en mi empresa. Si eres alcalde de la segunda ciudad más poblada de las comarcas del sur de Aragón, la capital del Bajo Aragón, si tienes aparte una empresa y si encima te vas de grupeta con la bici eléctrica con los amigos, que literalmente vas a almorzar, ¿cuándo estás en casa? Campeón. ¿Cómo va eso de la conciliación? Regular, ¿verdad? Regular tirando a mal, porque ¿para qué? ¿No? En fin, el tópico es de una mujer que no me la merezco. Desconectas el teléfono, a partir de las 11 lo pongo en silencio, solo para urgencia.
Ay, pero es que no, es las 24 horas, los 365 días y sin piedad. Eso le dicen lo del ayuntamiento, ¿no? Y luego dice, a la siguiente pregunta dice, no, a las 11 yo apago el móvil, solo urgencias. Pues igual no son 20... Claro, este es de la cuerda de Nolasco, de 24... Van a estar 24 horas trabajando, luchando contra la despoblación. ¿Qué proyectos importantes? Bueno, eso nos importa una mierda. En la época de Suso, en el Partido Popular local, los llamaban la República Independiente de Alcañiz. Esto lo sabía yo. Claro, porque Suso... Chufas Chufurius, Suso. Al que le pillaron a 200 y pico era, una cosa así. No, soy una persona de partido y guardo filas, dice. No soy República Independiente. Como Suso, que por cierto, con un acabado, después de haber... Hay una foto magnífica, que esto lo comparte alguna vez en Mazafón, de Suso tejiendo una bandera de España. Suso ahora, de tejer, que ha hecho la carrera... Ha hecho la carrera del emprendedor, de estar tejiendo en los oscuros talleres de Alcañiz banderas de España. Ahora están en las Cortes de Aragón. Es que es un ejemplo, es un entrepreneur. Es un entrepreneur, cuidadito, ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como una persona normal. Quiero ser normal. Siempre te ha gustado la política, ya con esto vamos cerrando. Y sí, y me viene un poco por mi madre, que fue 16 años concejal. Con 18 años los padres, los hijos, con 18 años era de los pocos que iba a los plenos y con 20 o 22 soñaba con ser alcalde. El que quiere algo, si es insistente y tiene actitud, lo puede conseguir. No os esforzáis lo suficiente. Si queréis ser alcaldes... Ya sabéis, si queréis que vuestros hijos se dediquen a la política, desde bien pequeñitos a los plenos municipales. Igual, nada de clases de fútbol, clases de yoga, no. De bien pequeñitos a los plenos municipales y de ahí saldrá una persona como Esteban. Una persona como Esteban que es un ejemplo de que... se puede ser un Pablo ausente y pensarse que puede hacer algo en la alcaldía, de compatibilizar los centros y de llevar más banderas de España por centímetro cuadrado de la historia de las alcaldías de Alcañiz. En fin, y de sentir sobre todo orgulloso de montar en una bicicleta eléctrica. Bueno, y hablando de Mazafón, este próximo viernes estará en Peñarroya Tastavín presentando su primera... No es su primera novela. Bueno, no sé... Porque la que tuvimos... Bueno, su nueva novela, Casada y Callada, ¿vale? Dona, antimasclisme y món rural. Con Rubén Lombarte, periodista, a las 6:30 en la biblioteca municipal. Está muy, muy bien. Estamos leyéndola. A ver si podemos traerla próximamente. Pero bueno, tenéis a Emma presentando su Casada y Callada en Peñarroya de Tastavins. Y bueno, claro, aprovechando el ciclo de movilización el 25 de noviembre, se vuelve a las calles, a las 7:30 manifestación en Zaragoza, se acabó. En Teruel el sábado a la 1 en la plaza del Torico. En otro orden de temas, la Montonera, pues continúan el 25 también, tendrá a las 12 presentación de la Larga Revolución con Diego Parejo e Iván Araldo y mañana presentación de Rotunda con Candela Sierra. Y bueno, eso por un lado. Recordad que hoy se cierran las jornadas de alimentación, cambio climático, etcétera, con el documental Empatía en el CSA Aixena, que mañana presentación del libro A Zaragoza o el Charco de los jimenólogos, que va un poco pues eso de la instalación del comunismo libertario en Aragón. Que en la Reguilaga, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Se vienen semanas con muchas cositas, con muchas agendas. Y este sábado, dupla, que ya hemos cerrado con ellos. Y el próximo
sábado, al sábado siguiente, 2 de diciembre, Alba Lamar y Joan Carretero con homenaje a Víctor Jara, nova cançó latinoamericana. Ya a la venta las entradas del Canarroya Fest para el próximo 24 de febrero en Zaragoza, en la sala multiusos, de 8 de la tarde a 2 de la mañana. Y los primeros anuncios: Isorray, La Ronda Voltaña, Joaquín Pardilla, Sexteto, Vicky and the Wild, Furel Guti, Kebri Solenko, Manu Aller, DJ Luna Roja y DJ Pendejo. Aún más artistas por confirmar. Pero bueno, ya podéis adquirir las entradas. Las entradas están en el link en la bio de Salvemos Canarroya. Ahí podéis acceder y comprar vuestra entradica. El 3 de diciembre, movilización climática ante la emergencia climática, soluciones y no declaraciones de Zaragoza a las 12. Y bueno, continúan operativos los crowdfundings de Isabel Marco para su Soñando Alto, que está próxima a publicación. Y también de la de Siricueta, la que sería artesana sostenible, que quedan 24 días, que han superado, digámosle, el óptimo y el mínimo. Y que la cosa va adelante, así que dejaros ahí los dineros, copón, que la cosa va a pistón. Igual que el calendario de revueltas, que como siempre creo que va a ser esta su última edición. Una propuesta artística contra la represión del fascismo. En sus redes sociales tenéis ahí los sitios donde los podéis comprar. Este año, pues, la Revolución de Febrero, el Cordobazo, los disturbios de la cafetería Comptons, la contracumbre de Seattle o las figuras de Lucio Urtubia, las hermanas Mirabal y las cigarreras son algunas de las temáticas que acompañan los meses de 24 y la lámina final con todo el año 2025. Un clásico de Aragón, ya lo tenéis disponible. Recordaros que el próximo domingo 17, os lo decimos con tiempo, estaremos en Artieda, estaremos en las jornadas de la tronada de este colectivo que está naciendo, este colectivo aragonés que está naciendo, a partir de la 1, el domingo 17, en directo. Ahí estaremos con nuestros amigos y amigues de Artieda y Rodalíes, que nos constan que nos escuchan. Y evidentemente nos vamos a ir con una canción de dupla, con este temazo Danza Gawa Fit Monser Lequep, o como se diga, porque yo francés controlo lo justo. Ya se nos ha hecho las 10:15. En fin, esto es imparable. Aquí algún día vamos a quemar la mañana y que le den por culo al trabajo. Así que bueno, sean felices, disfruten. Nos vemos el viernes. Mañana atentos a las redes sociales, porque Radio Monote se va de excursión a un lugar que igual no salimos vivos de allí. Así que el viernes no hay programa. Pero bueno, estar atentos a las redes sociales, porque nos vamos a un sitio. Así que, mientras tanto, sean felices, coman perdices. Y nos vemos el viernes. Si no pasa nada, ¿eh? Venga. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa herriko taberna. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauek ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gazteiza iritsi da, Bilbora iritsi da, Sakanada iritsi da, Durangora iritsi da. Gazteiza iritsi da, Bilbora iritsi da, Sakanada iritsi da, Durangora iritsi da. Dantza gaua, dantza gaua,
dantzakaua Euskal jaien egitaraua dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua Aiatu da gaua itzali argik Asko zobeto gaude ilunpetan beida zena Ideunegia esan ezer berrik ez Ez deu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez Fuera tabudanak dantzatokitatik Negua ta udatak udanak probatzen bitatik Folklore zariñarin ta fandango bakarrik Ei, hau ez da izango folklore bakarrik Eman egurra, gure gozamena bere beldurra Gozatu puritano daukezun denbora purra Astindu ezurrak, ez hauze deu honen alde makurra Zerria beti bilatzen ezkurra Esango izutegia botako deu esia Itaia beti presteta zorrozuta geziak Batzokiko moralaren itzala gure harria Ipurdik muitzez pau ez datan ere Euskal Herria Baionara iritsi da Trebiñura iritsi da Tuterara iritsi da Tolosara iritsi da Baionara iritsi da Trebiñura iritsi da Tuterara iritsi da Tolosara iritsi da dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua dantzakaua 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 Euskal jaien egitaraua 0 bat 0 eta 2 lau 0 Tolosa eta Gurain dupla eta bidean Ta mesiele krep musika urbana ja Hau da gure folklorea eta hau da kontatu nahi nizuna Reggaetoia zarra eta perreoa lizuna